Subhanallah, 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 Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Reglas del Corán comúnmente ignoradas. Introducción. Hay quienes afirman tener fe en el Islam y estar bastante familiarizados con el Corán, pero que fácilmente ignoran algunas de sus decisiones. Algunos caen en este error sin darse cuenta, mientras que otros, bajo la influencia de algún razonamiento particular de su propia creación que no es apropiado en términos de la moral del Corán, deliberadamente e intencionalmente ignoran sus reglas. Mientras tanto, no prestan atención a las consecuencias de tal actitud a la vista de Allah, o hasta qué punto los aleja de su buena voluntad. Pero en el Corán, Allah advierte que aquellos que no presten atención a sus mandamientos se enfrentarán a tormentos en el más allá. Basados en un sistema de conducta distorsionado, no adecuado considerando la moral del Corán, los representantes de esta mentalidad le dan prioridad a algunos de Allah, ese mandamientos debido a una justificación de su propia creación, mientras que abandona por completo a los demás. De hecho, tales concepciones distorsionadas de la religión son el legado de ideas supersticiosas de siglos de antigüedad. Según esta concepción supersticiosa popular, los que violan los mandamientos fundamentales pueden estar plagados de dolores de conciencia. Pero dejar de lado aquellos a los que la gente atribuye poca importancia, aunque también son parte del Corán, causará poca incomodidad. Considerando el castigo poco probable, muchos no observan ciertos actos de adoración que Allah ha hecho obligatorios y violan varias prohibiciones, diciendo, seremos perdonados, debido a una perspectiva distorsionada. Pero en ninguna parte del Corán, Allah aprueba semejante perspectiva. De lo contrario, él aclara que todos los mandamientos y prohibiciones de los mismos provienen de él y son igualmente importantes. Por lo tanto, al igual que una persona ora 5 veces al día y ayuna, también debe observar meticulosamente las otras ordenanzas divinas en el Corán. Por ejemplo, bajo la influencia de los adoctrinamientos morales de la sociedad, una persona puede evitar actos que Alá prohíbe, como el robo o el adulterio. Sin embargo, puede fácilmente chismear, calumniar, romper promesas, entablar amistad con otros que niegan los versos del Corán sin sufrir ningún sentimiento de culpa. Él puede dejar de gastar por la causa de Allah, y puede dejar de glorificar a Allah regularmente en los momentos especificados o sentirse agradecido con él. En resumen, puede considerar que no es importante observar muchos de los mandamientos de Allah. No se puede decir que una persona así muestre el carácter de un creyente o que viva de acuerdo con los principios del Islam. Ya que no importa cuánto reclame ser un verdadero musulmán, este individuo en realidad se adhiere solo a una concepción supersticiosa basada en la costumbre, aunque embellecida con algunos conceptos islámicos. Su grave error es sentirse contento de cumplir solo con algunos mandamientos del Corán. Como nunca considera la posibilidad de que su razonamiento sea defectuoso, se siente seguro de que es un verdadero musulmán. Seguramente, hay una recompensa a la vista de Allah por cada acto de adoración que se realiza puramente para ganar el buen placer de Allah. En el más allá, sin embargo, las personas también serán responsables de los mandamientos que ignoraron. Por la voluntad de Allah, siempre que una persona sea sincera, si ayuna y atiende a sus oraciones, él ganará las recompensas por esos actos de adoración en el más allá. Sin embargo, si uno intencionalmente ignora y desatiende otros mandamientos en el Corán, entonces sus actos de adoración pueden llegar a ser inaceptables a la vista de Allah. Por esta misma razón, Allah advierte a todos los creyentes contra el peligro y los convoca a abandonar los conceptos erróneos de la religión que han heredado de sus antepasados, que fueron moldeados por una concepción supersticiosa y un razonamiento ignorante. Cuando se les dice, sigan lo que Allah le ha enviado, ellos dicen, estamos siguiendo lo que encontramos a nuestros padres haciendo, que, aunque sus padres no entendieron nada y no fueron guiados. Surat al-Baqara, 170. Sin embargo, algunas personas, a pesar de haber recibido orientación, insisten en este tipo de concepción supersticiosa. El propósito de este libro es servir como un recordatorio para aquellos que no se dieron cuenta de su error o consideraron el castigo que tal actitud conllevará y los convocarán a vivir de acuerdo con los verdaderos principios del Islam. Allah declara que el hombre es responsable de todos los mandamientos en el Corán. Alguien que se distrae con los asuntos cotidianos, que ignora numerosos versos del Corán, suponiendo que el Islam significa simplemente orar 5 veces al día y ayunando, no se atreverá a decir en el más allá, no estaba al tanto de esos versos, u oferta. Excusas para justificar su negligencia en el aprendizaje de los mandamientos del Corán. Allah describe la situación de tales personas. ¿Crees entonces en una parte del libro y rechazas la otra? ¿Qué reembolso habrá para cualquiera de ustedes que haga eso, excepto la desgracia en este mundo? Y en el día del levantamiento, serán devueltos a los castigos más severos. Alá no ignora lo que haces. Surat al-Baqara, 85. Por esta razón, examinaremos algunos comandos frecuentemente ignorados del Corán y pediremos a los creyentes que vivan de acuerdo con todos sus versos, evitando así los terribles dolores que advierten. No dejar de recordar a Allah. No seas como los que olvidaron a Allah, así que los hizo olvidar a sí mismos. Tales personas son los desviadores. Surat al-Asr, 19. La negligencia en recordar a Allah lo aleja de él. Las personas que no viven por el Corán no recuerdan a Allah durante largos periodos de tiempo, por lo que cometen pecados de todo tipo. Para ellos, ignorar los mandamientos del Corán se convierte en una forma de vida.
Los creyentes, sin embargo, deben recordar a Allah en cada momento de sus vidas, en sus palabras, hechos y pensamientos. El no recordar a Allah por descuido hace que incluso las personas de fe cometan pecados y errores, ya sea de manera deliberada o involuntaria. En ausencia del recuerdo de Allah, una persona puede tener problemas para entender los eventos que la rodean y practicar un buen juicio. Puede estar desprovisto de la conciencia que le permitirá observar los límites de Allah en su discurso y conducta. Dicha indiferencia es la base principal que subyace a todo tipo de actitudes que se desvían de la moral del Corán. Quien pierde su sensibilidad hacia los mandatos de Allah en el Corán puede cometer errores tan impropios que una vez que se da cuenta de ellos, incluso él mismo se sorprende. Tales errores deberían recordarle la importancia de mantener la mente ocupada en recordar a Allah. La frecuencia y la gravedad de los pecados y errores de cualquier persona están en proporción directa con la negligencia de uno. La negligencia continua en recordar a Allah amenaza seriamente la fe de uno. Por otro lado, mantener la mente ocupada con el recuerdo de Allah y reflexionar sobre los versos en el Corán proporciona a uno conciencia y sabiduría, y nos hace meticulosos para cumplir con los mandatos y prohibiciones de Allah. Una persona que recuerda a Allah continuamente está más consciente de sus propias debilidades y se da cuenta de que no tiene poder excepto a través de Allah. Posteriormente, él ora constantemente a Allah, le pide su ayuda, depende de él y se somete solo a él. Nunca se considera independiente de Allah, y por eso nunca se vuelve arrogante. Su comportamiento, actitudes y palabras están bajo la protección de Allah. Allah lo inspira con la forma de comportarse en cada momento. Le concede una luz para caminar. Surat al-Hadith, en contraste, el fracaso en recordar a Allah deja a un hombre solo e indefenso, disminuyendo su capacidad de razonar y juzgar. Fallará en sus tareas, ya que nadie puede arreglárselas sin la ayuda de Allah. Él no puede hacer frente a ningún problema por su propia voluntad y poder. Además, sin la ayuda de Allah, nunca podrá alcanzar el tipo de fe elogiada en el Corán, porque ha cometido el error más grave al no recordar a Allah. Recordar a Allah es un acto vital de adoración para cualquier creyente en cualquier momento de la vida diaria, y de esta manera mantiene intacto su vínculo espiritual con Allah. Su conciencia nunca le permite hacer lo contrario, y él nunca considera que tal comportamiento sea compatible con su profundo amor y devoción por Allah. En el Corán, Allah le dice al profeta Moisés, dijo, vete, tú y tu hermano, con mis signos y no te relajes al recordarme. Surata 42. Al comisionarlos a invitar a Faraón al verdadero camino, Allah le dice a Moisés, y a su hermano Aarón, que no sean negligentes al recordarlo, porque solo él les otorgará éxito contra Faraón. Y descuidar recordar a Allah es una característica peculiar de los hipócritas. Los hipócritas creen que engañan a Allah, pero él los está engañando. Cuando se levantan para orar, se levantan perezosamente, mostrándose a la gente y recordando muy poco a Allah. Surat An-Nisa 142. Allah también revela que recordarlo es un importante acto de adoración de los creyentes en los siguientes versos. Y el recuerdo de Allah es aún mayor. Allah sabe lo que haces. Surat Al-Ankabut 45. Recuérdame y yo te recordaré. Dame gracias y no seas desagradecido. Surat Al-Baqara 152. Respeto profundo por el mensajero de Allah, Sas. En el Corán, Allah revela que es obligatorio obedecer a los mensajeros de Allah y albergar un profundo respeto por ellos. Hoy, la obediencia al mensajero final de Allah, Sas, viene de seguir a su suna. Una adhesión consciente y meticulosa a la suna solo puede ser posible a través de una percepción verdadera de la importancia otorgada a los profetas en el Corán. Por esa razón, se alienta a los creyentes de todas las edades a aprender las reglas del Corán relacionadas con los profetas y mensajeros de Allah. Los siguientes capítulos se centrarán en los fallos que muestran las actitudes y el comportamiento que deben mostrarse hacia nuestro profeta Muhammad, Sas. No preferirnos al mensajero, Sas, sino apoyarlo y defenderlo en el Corán. Allah revela que sus mensajeros son personas especiales con virtudes morales superiores. Un mensajero es un representante designado de Allah en la tierra, un estándar de la moralidad del Islam y un líder de los creyentes. Entre sus sirvientes, sus mensajeros son los que muestran el código de ética más agradable para Allah. No temen a nadie más que a Allah, que le obedecen incondicionalmente y se someten a él. Son hombres de la más alta moral, quienes son el mejor ejemplo para los creyentes en todo asunto. Son muy importantes a la vista de Allah y él los mantiene bajo su protección. Allah hizo profetas y mensajeros superiores en rango a otras personas. En la comunidad musulmana, por lo tanto, asumen un papel privilegiado y central. Por esta razón, un creyente debe preferir al profeta Muhammad, Sas, sobre sí mismo. El verso relevante es el siguiente: no era para los habitantes de Medina y los árabes del desierto que los rodeaban quedarse detrás del mensajero de Allah ni preferirse a él. Surat At-Tawbah 120. El profeta tiene vínculos más estrechos con el mu'minun que con su propia identidad. Surat Al-Ahzab 6. Debido a este estado distinguido, Allah ordena a los creyentes que defiendan y apoyen a su mensajero, Sas. Aquellos que creen en él y lo honran y lo ayudan, y siguen la luz que ha sido enviada con él, ellos son los que tienen éxito. Surat Al-Araf 157. Le hemos enviado testimonios, con buenas noticias y advertencias para que todos puedan creer en Allah y su mensajero y honrarlo, respetarlo y glorificarlo por la mañana y por la noche. Surat Al-Fat 8-9. Allah y sus ángeles invocan bendiciones sobre el profeta. ¿Tú qué crees? Invoca bendiciones sobre él y pide paz y seguridad completas para él. Surat Al-Ahzab 56. No ponerse delante del mensajero de Allah, Sas,
Como lo describe Aya en el Corán, los mensajeros son personas dotadas en términos de inteligencia, razonamiento, comprensión y sabiduría, y por lo tanto superiores a otros creyentes. Muestran los atributos de un creyente de la mejor manera. A este respecto, los musulmanes deben ser conscientes de su propia posición en la humildad y ante la aparente superioridad de los mensajeros, mostrarles gran respeto y honor, y apoyarlos y seguirlos. Aya expresa esto en el Corán de la siguiente manera: oh, ustedes que han creído, no se pongan delante de Aya y su mensajero, sino teman a Aya. De hecho, Alá todo lo oye y todo lo sabe. Surat al-Hujurat 1. Ponerse ante el mensajero de Aya, Saas, que no es apropiado en términos de respeto, puede asumir diversas formas, como implicar la superioridad de la propia inteligencia o interrumpir mientras habla. Es poco probable que algún creyente se atreva deliberadamente a cometer tales actos indeseables. Sin embargo, siempre debe estar en guardia para no transgredir los límites de Alá sin pensar. No elevar la voz de uno sobre el profeta. Como se señaló anteriormente, los mensajeros tienen un estatus especial y superior entre los demás creyentes debido a su fuerte carácter y fe, tal como se describe en los versos del Corán. De hecho, Alá deja en claro todos los detalles de la conducta con respecto al mensajero de Aya, Saas, incluyendo el habla y el tono de voz, como la base de una comprensión sincera y correcta del respeto. ¿Tú qué crees? No levante sus voces por encima de la voz del profeta y no sea tan fuerte al hablarle como a usted cuando se habla el uno al otro, no sea que sus acciones se conviertan en nada sin que se den cuenta. Surat al-Hujurat 2. Aya le recordó a los creyentes que no deben hablar en voz alta al mensajero de Aya, Saas, como lo hicieron entre ellos. El asunto que merece atención aquí es que, más allá de ser buenos modales, es un mandamiento de Aya. De hecho, la mención de una actitud contraria que anularía las buenas acciones marca la importancia de este problema. Es incorrecto pensar en este mandamiento como un estímulo ordinario de los buenos modales, en lugar de un mandamiento absoluto. El mismo error a menudo también se comete con otras sentencias del Corán. El hecho es que honrar al mensajero de Aya es honrar a Aya. De manera similar, una actitud adversa hacia el mensajero, Saas, refleja uno hacia Alá, y la falta deliberada de respeto hacia su mensajero, Saas, es muy desagradable para Alá. Sin embargo, es esencial para cualquier persona, incluso si él es un creyente, quien levanta la voz en presencia del mensajero sin tal intención deliberada, por ignorancia o falta de pensamiento o por una concepción errónea de honestidad, para abandonar de inmediato ese error y mostrar el tipo de comportamiento que expresará de manera más noble y educada su profundo respeto por y la devoción al mensajero. El significado de este tema es revelado por Aya en el siguiente verso: aquellos que bajan la voz cuando están con el mensajero de Alá son personas cuyos corazones, Alá, han probado con atención. Tendrán perdón y una recompensa inmensa. Surat al-Hujurat 3. De manera similar, Alá revela en el Corán que dirigirse al mensajero, Saas, desde fuera de sus habitaciones era una señal de falta de consideración que los creyentes deben evitar. En cuanto a los que te llaman desde fuera de tu habitación privada, la mayoría de ellos no usan su intelecto. Surat al-Hujurat 4. No entrar a la casa del profeta sin una invitación. Todas las formas de comportamiento que cargaron o incomodaron al mensajero de Aya, Saas, están prohibidas en el Corán. La conducta inconsciente, como visitar sin invitación, esperar con la esperanza de ser invitado a cenar o quedarse tarde para conversar, fue una conducta que incomodó y causó dificultades para el profeta, Saas, y, por lo tanto, está prohibida en el Corán. ¿Tú qué crees? No vayas a las habitaciones del profeta, excepto cuando estés invitado a venir a comer. No espere allí mientras se cocina la comida. Sin embargo, cuando lo llamen, entren y cuando hayan comido, dispersen, no permanezcan allí para conversar entre ellos. Hacer eso causa molestia al profeta, aunque es demasiado reticente para decírtelo. Pero Alá no es reticente con la verdad. Surat al-Ahzab 53. Un creyente debe hacer todo lo posible para apoyar a un mensajero, facilitar su tarea y aligerar su carga. Este es uno de los mayores deberes de un creyente, como se revela en el Corán. No considerar al mensajero, Saas, endeudado por el Islam o servicio a la religión. Alá puede encargar a cualquiera, incluso a los incrédulos, que sirvan a su religión. Que Alá haya sometido a los demonios al servicio del profeta Salomón, es, de hecho, un hecho relacionado en el Corán. Sea creyente o no creyente, todos son meramente un medio para el cumplimiento del decreto de Aya. Es Aya quien posee la voluntad y el poder, y esencialmente, él hará que los valores morales islámicos sean victoriosos a través de sus medios. En el Corán, Aya menciona el carácter corrupto de aquellos que, ignorando tales hechos, presentaron su aceptación del Islam y sus servicios como un favor al mensajero, Saas, debido a su mentalidad inferior. Piensan que te han hecho un favor al convertirte en musulmanes. Diga, no consideren a su Islam un favor para mí. De hecho no. Es Aya quien te ha favorecido guiándote a la fe si estás diciendo la verdad. Surat al-Hujurat 17. En el verso, Alá muestra que la verdad es otra cosa. Una persona que abraza la religión no hace honor al Islam, más bien, el Islam le otorga honor. En varios versos, Aya declara que reemplazará a las personas que rechazan su forma de vida ordenada con otros. Las personas con una perspectiva tan equivocada deben temer caer bajo los términos del alcance de estos versículos y alterar inmediatamente su perspectiva. Más que nadie, las personas de fe deben tomar en serio esta admonición. Alá ciertamente dará recompensas a un creyente que busca su buena voluntad con un corazón sincero y una intención pura.
Cumplir las palabras del profeta voluntariamente y sinceramente. Un creyente es obediente a las órdenes de Allah y su mensajero, Sas, mientras cumple con los juicios del profeta, Sas, no siente una pizca de angustia o malestar en su corazón. Él sabe que todo lo que Allah y su mensajero, Sas, ordenan es lo más verdadero, lo mejor y lo más beneficioso. Consciente de que cada mandamiento de Allah y su mensajero, Sas, es mejor para él, un creyente cumple voluntariamente bajo cualquier circunstancia. Este enfoque sincero y sumiso emana de la fe del creyente. Por otro lado, una apariencia obediente que carece de sumisión sincera podría apuntar a la debilidad en la fe. No, por tu Señor, ellos no son creyentes hasta que te hacen juzgar en las disputas que surgen entre ellos, y luego no encuentran resistencia dentro de ellos mismos a lo que tú decides y te sometes completamente. Surat An-Nisa, 65. Por varias razones, un hipócrita puede mostrar obediencia aparente y observar meticulosamente ciertos mandamientos. Sin embargo, no es la verdadera fe, mientras uno no obedezca con sumisión ardiente. La indecisión revela que una persona todavía alberga algunas dudas y preocupaciones sobre Allah y su mensajero, Sas. La falta de una obediencia profunda interior y el someterse solo físicamente a la vicia las acciones de una persona. La presentación fingida puede dejar una recompensa en el futuro. Siendo este el caso, cualquier creyente dará la bienvenida a un mandamiento del mensajero, Sas, con alegría y felicidad interior y saboreará el sentimiento resultante de cumplimiento. La falta de entusiasmo o la decepción ante cualquier decisión justa son actitudes incompatibles con la fe. Las obligaciones religiosas tienen prioridad sobre el comercio y la diversión. Pero cuando ven una oportunidad de comerciar o entretenerse, se dispersan y te dejan parado allí. Di, lo que está con Allah es mejor que el comercio o la diversión. Allah es el mejor de los proveedores. Surat Al-Jumu'ah, 11. En este verso, Allah se refiere a un incidente que ocurrió en el momento del profeta, Sas, cuando algunas personas descuidaron una obligación religiosa por intereses mundanos. Hoy, de manera similar, hay algunas razones comunes por las cuales los miembros de las sociedades ignorantes evitan vivir con el Corán. Aquí Allah llama la atención sobre dos de ellos, el comercio y el entretenimiento. La razón de la sabiduría detrás de por qué Allah menciona una transacción comercial en particular es que los intereses materiales son una de las principales debilidades de la mayoría de las personas. De hecho, algunas personas ignoran los deberes religiosos en favor de sus actividades materiales. La negligencia puede implicar un acto de adoración, como oraciones regulares 5 veces al día, ayuno, vestirse de una manera islámica, una obligación moral u otros mandamientos divinos. La falsa creencia de que la riqueza tiene el poder de resolver cualquier problema en la tierra subyace a la ambición de algunas personas de acumular más y más. Estas personas tienden a creer que cualquier cosa que anhelan, paz mental, felicidad, seguridad, es alcanzable a través de la riqueza. Curiosamente, sostienen que incluso pueden evitar la muerte y lograr la inmortalidad a través de la riqueza. Con tales actividades en mente, algunas personas concentran apasionadamente la mayor parte de sus esfuerzos y tiempo en los negocios. Pero la riqueza no traerá el resultado deseado, ni evitará que un hombre envejezca y muera. Eso es porque solo Allah es el verdadero dueño de la riqueza y de la persona. Llevar una vida concienzuda que cumpla plenamente con el Corán y la Sunna, así como rendirse voluntariamente a Allah, es el único requisito previo para alcanzar la felicidad y la seguridad. En el verso anterior, Allah menciona la diversión como el segundo factor que lleva a algunas personas a ignorar las decisiones con respecto a la moral religiosa. Debido a que algunas personas tontamente consideran el entretenimiento como una salvación y escapar de algunas realidades amargas, se convierte en una gran pasión para ellos. Piensan que viajar de un país a otro, conocer a personas diferentes trae alivio para la angustia interior y el vacío espiritual que los dolores de conciencia infligen en sus almas. Por supuesto, el hecho de que una persona sea feliz, alegre, extrovertida y animada son características excelentes. Pero el punto que se enfatiza aquí es una concepción ignorante del disfrute que no tiene nada que ver con ella, y es imposible que las personas con tal estado de ánimo sean verdaderamente felices o se sientan encantadas. El hecho es, sin embargo, aquellos que creen y cuyos corazones encuentran paz en el recuerdo de Allah. Solo en el recuerdo de Allah el corazón puede encontrar paz. Surat Ar-Ra'd, 28. Los corazones están solo en las manos de Allah, y Él promete paz mental solo a aquellos que viven de acuerdo con los principios de su religión. Otro punto importante se hace en el verso citado, la recompensa de Allah es mucho mejor que cualquier tipo de entretenimiento o comercio. Cualquier cosa que uno pueda experimentar en este mundo es innatamente imperfecta y defectuosa. Las mansiones más majestuosas, las casas ostentosas, los paisajes gloriosos, la ropa hermosa, las piezas de arte o las joyas siguen siendo primitivas y simples en comparación con las del paraíso. La verdadera morada de entretenimiento, alegría y felicidad es el paraíso, que Allah describe como un lugar de hospitalidad. Siendo ese el caso, los musulmanes nunca deben ignorar o posponer ninguna orden dada en el Corán por el bien de la diversión o el comercio. Allah describe un atributo de los verdaderos creyentes de la siguiente manera: hay hombres que proclaman su gloria mañana y tarde, no distraídos por el comercio o el comercio del recuerdo de la y la ejecución de la oración y la entrega de la limosna, temiendo un día en que todos los corazones y ojos estén en crisis. Surat An-Nur, 37, no hay que quedarse atrás sin una excusa. Aquellos creyentes que se quedan atrás, aparte de los obligados por necesidad, no son los mismos que luchan en el camino de Allah, sacrificando su riqueza y ellos mismos. Allah le ha dado a aquellos que luchan con su riqueza y a ellos mismos un rango más alto que aquellos que se quedan atrás.
Alá le ha prometido lo mejor a ambos, pero Alá ha preferido a aquellos que se esfuerzan por vencer a aquellos que se quedan atrás con una inmensa recompensa. Surat An-Nisa 95. En este verso, Aya explica la situación de aquellos musulmanes que no sienten y muestran el celo que se está convirtiendo en un creyente. Es por eso que no se les puede dar mucha responsabilidad y se les deja a sus propios dispositivos. Evitar el debido esfuerzo por la causa del Islam sin sufrir ninguna culpa es una debilidad moral. Dichos creyentes son descritos como de menor rango en comparación con aquellos que hacen un esfuerzo extenuante por la causa del Islam y arriesgan sus vidas y posesiones para ganar el buen placer de Aya. Las palabras, Aya ha preferido a aquellos que luchan por aquellos que se quedan atrás con una inmensa recompensa. En el verso anterior implica la inmensidad de la diferencia entre los dos grupos. Arriesgarse a un rango noble en el más allá por un beneficio menor en la vida de este mundo nunca corresponde a los creyentes. No puede haber dudas sobre la renuncia o el retraso en la lucha intelectual en el camino de Aya para un verdadero creyente que ama a Aya por encima de todas las cosas y no tiene otro objetivo que complacerlo. El creyente libre una lucha intelectual para lograr el dominio de los valores morales del Corán, utilizando todos los medios a su disposición, y se disfruta mucho al hacerlo. El gozo que proviene de esforzarse para ganar la aprobación de Aya y trabajar en su camino es incomparablemente más valioso que cualquier bendición mundana. En resumen, esforzarse intelectualmente en el camino de Él es un deleite y una bendición para el creyente. Ser sincero y sincero hacer falsas promesas es una práctica común de las personas que no viven de acuerdo con los principios y valores del Corán. Estas personas pretenden participar en hechos únicamente para dar la impresión de que son importantes y superiores. Para no perder prestigio, prometen cosas que nunca pretenden hacer. Curiosamente, esta actitud insincera ha ganado aceptación general en la sociedad, aunque es desagradable para Aya. ¿Tú qué crees? ¿Por qué dices lo que no haces? A ella le es profundamente abominable que digas lo que no haces. Surat As-Saf 2-3. Esta actitud conduce a características tales como la hipocresía, el engaño y la falta de sinceridad que Alá condena. Los creyentes que hacen de su objetivo vivir de acuerdo con las virtudes morales descritas en el Corán, seguramente evitarán este comportamiento deshonesto. La moderación en la alegría y el dolor. El compromiso de los musulmanes con Alá y su religión conlleva una lealtad incondicional. Por esta razón, las condiciones y circunstancias fluctuantes nunca cambian el celo, el entusiasmo y la determinación de los creyentes de vivir de acuerdo con la moral del Corán. Alá menciona dos reacciones básicas mostradas por un creyente. Primero, las condiciones que parecen ser duras y severas nunca lo asustan. En segundo lugar, nunca se regocija ni siente orgullo por lo que obtiene en este mundo. Aya declara, esto es para que no se sienta apenado por las cosas que le pasan o que se regocijen por las cosas que le llegan. Alá no ama a ningún hombre vano o jactancioso. Surat Al-Hadid 23. El hombre siempre es vulnerable, ya que no tiene idea de lo que le espera en la vida. Una persona joven puede ser atrapada repentinamente por una enfermedad grave o quedarse en cama por un accidente. Cualquiera puede perder toda su riqueza en un día o encontrarse con eventos que nunca anticipó. En tal situación, los de una fe débil se desesperarán o se sentirán rebeldes. Olvidando todas las bendiciones de Aya en un instante, incluso pueden perder su amor y confiar en él. Por supuesto, esta es una grave distorsión moral. Este es el valor de los verdaderos musulmanes, porque la fe en Alá no depende de circunstancias particulares. Consciente de que hay un propósito divino y bueno en cada evento que crea Aya, los creyentes simplemente perseveran frente a eventos inesperados y confían firmemente en la sabiduría, la compasión y la justicia de Aya. Cualquiera que sea su pérdida, no lo consideran difícil y no se lamentan por ello. Además, en el Corán se revela que los musulmanes experimentarán eventos impredecibles a lo largo de la vida y, a menudo, enfrentarán dificultades y llevarán a cabo una lucha intelectual. Mientras aboga por la verdad y se pone del lado de los justos, un musulmán ciertamente se encontrará con la oposición de aquellos que desean salvaguardar su propio bienestar y reprimir la verdad. Siempre habrá quienes consideren la excelencia moral a la que los musulmanes convocan a las personas como una amenaza para sus propios intereses y que, por lo tanto, están en contra de la propagación del Islam. Estas personas, entonces, por sus palabras y hechos, querrán evitar que los musulmanes vivan su religión y que llamen a otros a practicar la moralidad del Corán. Mientras tanto, los creyentes a veces experimentan la pérdida de riqueza material, tienen que arriesgar sus vidas o abandonar sus hogares. Sin embargo, todas estas ocasiones aparentemente adversas traerán una gran recompensa, alegría y gloria en el más allá. Por esta razón, los verdaderos musulmanes aceptan todo lo que les sucede. Además de pérdidas inesperadas, las personas también pueden experimentar ganancias inesperadas. Alá abre su dominio infinito a quien Él quiera y les otorga éxito, autoridad y poder. Pero Él advierte a los musulmanes que no se regocijen de orgullo, ya que cualquier persona que reciba una gran posesión, autoridad o beneficio se convierte solo en un fideicomisario, mientras que Aya es el verdadero poseedor de todo. Una persona obtiene riqueza material o consuelo solo porque Aya lo quiere, y no porque tenga algún poder propio. Conscientes de este hecho, los creyentes nunca olvidan su propia debilidad y no se vuelven arrogantes, incluso cuando disfrutan de grandes bendiciones y riquezas. Solo sienten una profunda gratitud hacia Aya, y se esfuerzan por usar sus bendiciones para su causa de la mejor manera posible. Humildad y modestia. Jactarse de los logros de uno o tomar crédito por lo que no ha hecho es un comportamiento común para muchos miembros de la sociedad. Sin embargo, el hecho es que es culpable a la vista de Aya. Aquellos que se regocijan con lo que han hecho y aman ser elogiados por lo que no han hecho no deben suponer que han escapado al castigo.
tendrán un castigo doloroso. Sura Al-Imran, 188. Las actitudes pervertidas, como el orgullo en un logro que en realidad fue logrado por la voluntad de Alá, subyacen a tal comportamiento, a pesar del hecho de que cada vez que se hace un hecho, es Alá, el Todopoderoso, quien lo ha querido y lo ha realizado. Ningún individuo tiene un poder independiente propio. Todo sucede con el permiso y la voluntad de Alá. En consecuencia, este tipo de engreimiento revela la incapacidad de una persona para apreciar a Alá correctamente, y más aún, significa considerarse un igual a Alá. Alá seguramente está más allá de eso. El Corán afirma que la atribución de compañeros a Alá es el mayor pecado y, a menos que uno se arrepienta, no será perdonado. Respeto a los demás con el fin de promocionarse a sí mismos o alcanzar una posición superior. Algunas personas emplean métodos tan perversos como ridiculizar y humillar a otros, o insultarlos con apodos despectivos. Alá prohíbe este tipo de comportamiento que se deriva de la moralidad de la ignorancia. ¿Tú qué crees? La gente no debe ridiculizar a otros que pueden ser mejores que ellos mismos, ninguna mujer debe ridiculizar a otras mujeres que pueden ser mejores que ellas mismas. Y no se encuentren culpables entre sí o se insulten entre ellos con apodos despectivos. Qué malo es tener un nombre para la mala conducta después de llegar a la fe. Aquellas personas que no se apartan de ella son malhechores. Surat Al-Hujurat, 11. En cumplimiento de este mandato, los creyentes se respetan mutuamente como personas dotadas con las enseñanzas de Alá. Alá refleja muchos de sus atributos sublimes en un creyente sincero, y él es alguien a quien Alá alaba en el Corán y a quien él concede bendiciones en el más allá. Los creyentes deben ser conscientes de los atributos que Alá menciona en el Corán y, por lo tanto, tratarse entre sí de manera adecuada. Alá desprecia los insultos, diciendo: qué malo es tener un nombre para la mala conducta después de llegar a la fe. Surat Al-Hujurat, 11. A menos que uno se arrepienta de este pecado y corrija su comportamiento, sigue siendo un malhechor. El ridículo puede consistir en insultar a alguien con nombres humillantes o imitarlo a través del lenguaje corporal. El temible final que espera a quienes desprecian y se burlan de los demás dejan claro que todos deben evitarlo. Hay de todos los buscadores de fallas. Surat An-Numaza, 1. Este versículo continúa diciendo que el final de tal persona muestra más claramente que la burla es algo que los creyentes deben evitar por todos los medios. De hecho no. Él será arrojado al destructor. ¿Y qué te transmitirá que es el destructor? El encendido fuego de la llega directamente al corazón. Está sellado por encima de ellos en columnas elevadas. Surat An-Numaza, 4-9. Un creyente también debe tener cuidado de no menospreciar a otro creyente mientras le señala un error que ha cometido. Cuando ve un error en otra persona, es totalmente erróneo asumir que es más sabio o superior. Bien puede ser que, a la vista de Alá, la otra persona sea la superior, mientras que la persona que lo menosprecia de hecho revela su propia imprudencia al violar un claro mandamiento de Alá. Al desobedecer el mandato en el Corán, está claro que una persona burlona no está actuando sabiamente, por el contrario, su conciencia está cerrada. Si una persona no abandona su actitud y continúa siendo desdeñoso, se convertirá en un individuo insaciable, como lo dice Alá en otro verso del Corán. Apoyando a los creyentes y no peleando. En el Corán, Alá les recuerda a los creyentes que deben estar unidos y brindarse apoyo mutuo. La conciencia y la vida noble que llevan los musulmanes los hace valiosos y amados a la vista de Alá. En el Corán, Alá revela que estos servidores nobles y respetables son pocos en número. Declara que la mayoría de la gente no creerá, y la mayoría de los que sí creen no albergarán la verdadera fe, es decir, sin asociar nada con Alá. Por lo tanto, los verdaderos musulmanes siempre están en minoría, e incluso uno solo es de gran importancia para otros creyentes. En el Corán, Alá define a un creyente como el protector de otro creyente. Por lo tanto, Alá manda a los creyentes de todas las edades a apoyarse unos a otros como muros bien construidos. Apreciar el valor de otros creyentes, brindarles un apoyo total frente a las dificultades y establecer una unidad sólida son responsabilidades de los creyentes que Alá menciona en el Corán. En cumplimiento, los creyentes se apoyan y se ayudan en todas las circunstancias y emplean todos sus recursos materiales y espirituales para el avance de los demás musulmanes. En un verso, Alá da un ejemplo: Alá ama a los que luchan a su manera en filas como muros bien construidos. Surat As-Saf, 4. Además de la unidad espiritual, el verso se refiere a una unidad fuerte que es inseparable y observable desde el exterior. El Corán rechaza la idea de ver y apoyar a otros musulmanes desde la distancia. Es decir, los creyentes siempre permanecen con otros creyentes, realizando actos de adoración, prestando servicios y luchando contra la incredulidad por cualquier motivo intelectual. Se requiere una fuerte unidad y solidaridad para promover el mensaje de Alá, proteger los derechos e intereses de otros musulmanes y luchar intelectualmente contra la mentalidad de las sociedades ignorantes. También es la clave para defender adecuadamente los mandamientos de Alá y obtener su buena voluntad. Por lo tanto, los creyentes deben evitar todas las actitudes y conductas que puedan debilitar la unidad, la solidaridad y la fraternidad entre ellos. Las peleas deben evitarse, ya que está explícitamente prohibido en el Corán: obedezca a Alá y a su mensajero y no se peleen entre ustedes, no sea que pierdan el corazón y desaparezca su impulso. Y sé constante. Alá está con el firme. Surat Al-Anfal, 46. La unidad entre los musulmanes es un atributo esencial que influye en su posición contra los incrédulos, tal como se aprendió en el versículo anterior. Discutir y disputar está inspirado solo por Satanás sin sufrir ningún sentimiento de culpa y no conduce a una solución real.
Por lo tanto, un creyente que, en un instante de olvido, se involucra en una pelea debe recordar este versículo, cesar y arrepentirse de su error. La conciencia de que disgusta él hará que los creyentes estén atentos a las circunstancias que puedan provocar disputas y evitarlas. Es contra la ética del Corán luchar contra los creyentes y, por lo tanto, debilitar su valor y fuerza, mientras que los incrédulos e hipócritas se unen para causarles daño. La conciencia de que disgusta él hará que los creyentes estén atentos a las circunstancias que puedan provocar disputas y evitarlas. Es contra la ética del Corán luchar contra los creyentes y, por lo tanto, debilitar su valor y fuerza, mientras que los incrédulos e hipócritas se unen para causarles daño. En otro verso, Aya afirma que Satanás intenta arduamente sembrar las semillas del conflicto entre los creyentes, y que la manera de derrotarlo es decir lo que es mejor. Di a mis siervos que solo deben decir lo mejor. Satanás quiere causar problemas entre ellos. Satanás es un enemigo absoluto para el hombre. Surat al-Isra 53, Declaraciones del SR. Adnan Oktar en cuanto a cómo los musulmanes deben apoyar uno a otro. Adnan Oktar, Arun Yaya. Adnan Oktar, mira, les estoy diciendo a los musulmanes lo más fácil. Deben amar a otros musulmanes. ¿Qué es lo difícil de eso? Son sospechosos unos de otros. Deben erradicar por completo estas diferencias sectarias, la ira y la división derivadas de estas diferencias escolares. ¿Estoy hablando de lo más fácil? Nadie puede decir que no puede hacer eso. ¿Qué dificultad hay en ello? Deben ir y decir, Salamun aleikum, aleikum salam, mi hermano. Deben ir a comer y hablar juntos. Estoy diciendo lo más fácil. Esto es terrible corrupción y debe ser eliminado de una vez. Deben pensar lo mejor de los musulmanes. Los musulmanes tienen una tendencia al chisme. Muchos de ellos. También hay buenos, y los considero aparte de esta afirmación. Tan pronto como sucede algo, digamos en clase, comienzan a chismear sobre otras comunidades islámicas. He visto esto mucho. Quiero decir, tan pronto como dos personas se juntan comienzan a chismear. El chisme es ilegal. Alá lo compara con comer la carne de un musulmán. Y trae consigo la infertilidad y la mala fortuna. La gente debe orar por el dominio global del Islam. Todo el mundo debería ponerlo en su sitio web, oh Señor, danos la unión turco-islámica sobre nosotros. No es así. Oh Señor, veamos a todos los musulmanes viviendo juntos. Oh Señor, concede la venida de Hazrat Mahdi, sobre nosotros. Pueden poner muchos títulos así. Así que las personas que visitan sus sitios pueden verlos. Esa oración debe ser difundida. Hay muy pocas personas que quieren el dominio del Islam en este siglo. De la entrevista del señor Adnan Oktar en TV Kayseri, Samsung TV Gaziantep y TV-2 de diciembre de 2009. Tan pronto como dos personas se juntan comienzan a chismear. El chisme es ilegal. Alá lo compara con comer la carne de un musulmán. Y trae consigo la infertilidad y la mala fortuna. La gente debe orar por el dominio global del Islam. Todo el mundo debería ponerlo en su sitio web, oh Señor, danos la unión turco-islámica sobre nosotros. No es así. Oh Señor, veamos a todos los musulmanes viviendo juntos. Oh Señor, concede la venida de Hazrat Mahdi, sobre nosotros. Pueden poner muchos títulos así. Así que las personas que visitan sus sitios pueden verlos. Esa oración debe ser difundida. Hay muy pocas personas que quieren el dominio del Islam en este siglo. De la entrevista del señor Adnan Oktar en TV Kayseri, Samsung TV Gaziantep y TV-2 de diciembre de 2009. Tan pronto como dos personas se juntan comienzan a chismear. El chisme es ilegal. Alá lo compara con comer la carne de un musulmán. Y trae consigo la infertilidad y la mala fortuna. La gente debe orar por el dominio global del Islam. Todo el mundo debería ponerlo en su sitio web, oh Señor, danos la unión turco-islámica sobre nosotros. No es así. Oh Señor, veamos a todos los musulmanes viviendo juntos. Oh Señor, concede la venida de Hazrat Mahdi, sobre nosotros. Pueden poner muchos títulos así. Así que las personas que visitan sus sitios pueden verlos. Esa oración debe ser difundida. Hay muy pocas personas que quieren el dominio del Islam en este siglo. De la entrevista del señor Adnan Oktar en TV Kayseri, Samsung TV Gaziantep y TV-2 de diciembre de 2009. Alá lo compara con comer la carne de un musulmán. Y trae consigo la infertilidad y la mala fortuna. La gente debe orar por el dominio global del Islam. Todo el mundo debería ponerlo en su sitio web, oh Señor, danos la unión turco-islámica sobre nosotros. No es así. Oh Señor, veamos a todos los musulmanes viviendo juntos. Oh Señor, concede la venida de Hazrat Mahdi, sobre nosotros. Pueden poner muchos títulos así. Así que las personas que visitan sus sitios pueden verlos. Esa oración debe ser difundida. Hay muy pocas personas que quieren el dominio del Islam en este siglo. De la entrevista del señor Adnan Oktar en TV Kayseri, Samsung TV Gaziantep y TV-2 de diciembre de 2009. Alá lo compara con comer la carne de un musulmán. Y trae consigo la infertilidad y la mala fortuna. La gente debe orar por el dominio global del Islam. Todo el mundo debería ponerlo en su sitio web, oh Señor, danos la unión turco-islámica sobre nosotros. No es así. Oh Señor, veamos a todos los musulmanes viviendo juntos. Oh Señor, concede la venida de Hazrat Mahdi, sobre nosotros. Pueden poner muchos títulos así. Así que las personas que visitan sus sitios pueden verlos.
Esa oración debe ser difundida. Hay muy pocas personas que quieren el dominio del Islam en este siglo. De la entrevista del señor Adnan Oktar en TV Kayseri, Samsung TV Gaziantep Tepola y TV-2 de diciembre de 2009. Todo el mundo debería ponerlo en su sitio web. Oh Señor, danos la unión turco-islámica sobre nosotros. No es así. Oh Señor, veamos a todos los musulmanes viviendo juntos. Oh Señor, concede la venida de Hazrat Mahdi, sobre nosotros. Pueden poner muchos títulos así. Así que las personas que visitan sus sitios pueden verlos. Esa oración debe ser difundida. Hay muy pocas personas que quieren el dominio del Islam en este siglo. De la entrevista del señor Adnan Oktar en TV Kayseri, Samsung TV Gaziantep Tepola y TV-2 de diciembre de 2009. Todo el mundo debería ponerlo en su sitio web. Oh Señor, danos la unión turco-islámica sobre nosotros. No es así. Oh Señor, veamos a todos los musulmanes viviendo juntos. Oh Señor, concede la venida de Hazrat Mahdi, sobre nosotros. Pueden poner muchos títulos así. Así que las personas que visitan sus sitios pueden verlos. Esa oración debe ser difundida. Hay muy pocas personas que quieren el dominio del Islam en este siglo. De la entrevista del señor Adnan Oktar en TV Kayseri, Samsung TV Gaziantep Tepola y TV-2 de diciembre de 2009. Así que las personas que visitan sus sitios pueden verlos. Esa oración debe ser difundida. Hay muy pocas personas que quieren el dominio del Islam en este siglo. De la entrevista del señor Adnan Oktar en TV Kayseri, Samsung TV Gaziantep Tepola y TV-2 de diciembre de 2009. Así que las personas que visitan sus sitios pueden verlos. Esa oración debe ser difundida. Hay muy pocas personas que quieren el dominio del Islam en este siglo. De la entrevista del señor Adnan Oktar en TV Kayseri, Samsung TV Gaziantep Tepola y TV-2 de diciembre de 2009, evitando sospechas, chismes y espionaje. ¿Tú qué crees? Evita la mayoría de las sospechas. De hecho, alguna sospecha es un delito. Y no espíes y no te mates el uno al otro. ¿Alguno de ustedes quiere comer la carne muerta de su hermano? No, lo odiarías. Y ten miedo de Allah. Allah siempre vuelve, misericordioso. Surat al-Hujurat 12, en el verso anterior, Allah menciona 3 errores que un musulmán debe evitar estrictamente: sospecha, chismes y murmuración. De hecho, estos son comportamientos relacionados entre sí, ya que una persona que habla con rencor o con mordedura sobre alguien también alberga sospechas sobre él. Lo que es común a estas prácticas es que todas son dañinas para los creyentes y debilitan su solidaridad y unidad y disminuyen el amor, la compasión y la misericordia. La descripción del murmullo en el verso deja claro el alcance del daño que causan tales actos, aunque algunas personas a menudo los consideran insignificantes. Y en otro verso, Allah da una seria advertencia contra aquellos que critican a otros a sus espaldas. El verso contiene este comando: hay de cada backbiter que encuentra fallos. Punto. Surat al-Humaza 1. De hecho no. Él será arrojado al destructor. ¿Y qué te transmitirá que es el destructor? El encendido fuego de Alá. Surat al-Humaza 4-6. Desde la continuación del versículo, podemos ver que hay una cierta advertencia del infierno para aquellos que adoptan este tipo de comportamiento. Es obvio que esta moralidad corrupta no tiene lugar en el Corán y los creyentes deben cuidarse de ella. Satanás puede promover la sospecha y el murmullo, como resultado de la rabia, los celos y las actitudes no compasivas, a través de la razón de que sacar a relucir los sentimientos de uno es en interés de su religión. Sin embargo, Alá ha prohibido tal conducta. Lo mismo ocurre con la sospecha, otra actitud que los creyentes deben evitar. Las mordidas y el espionaje son más observables en comparación con las sospechas o suposiciones negativas, por lo que los creyentes que presencian esos actos tienen más oportunidades de advertir al agresor. Pero la sospecha se siente en el corazón y solo puede ser detectada por la persona interesada. Si uno no está alerta contra él, puede encontrarse albergando pensamientos malvados. Un creyente es responsable no solo de sus actos, sino también de sus actitudes, sentimientos y pensamientos si no se los controla. A lo largo de este libro, veremos que los creyentes también son responsables de otros sentimientos como el resentimiento, la envidia, el miedo, el amor y conceptos similares. Lo que sea que esté en la mente de un creyente y lo que siente debe permanecer dentro de los límites que Allah ha establecido en el Corán. Y la suna de nuestro profeta, que Allah le bendiga y le conceda paz. Una persona que controla sus sentimientos y pensamientos negativos está, sin duda, en el camino correcto. Controlando la rabia, un creyente que controla su ira previene reacciones dañinas que probablemente sean causadas por ella. En el Corán, Allah revela esto de la siguiente manera: aquellos que dan en tiempos de facilidad y dificultad, los que controlan su ira y perdonan a otras personas, Allah ama a los que hacen el bien. Surah Al-Imran 134. Aunque la ira puede aflorar como una reacción instantánea en situaciones particulares, un creyente debe cumplir con la descripción en este verso controlando su enojo. Eso es porque la rabia nubla la mente de uno y dificulta el razonamiento sano. En tal caso, una persona corre el riesgo de transgredir los límites de Allah, ya que los juicios emocionales que realiza bajo la influencia de la ira generalmente serán imprudentes e incompatibles con la ética coránica. Un creyente debe esforzarse de inmediato para superar el resentimiento que siente en relación con los asuntos personales, especialmente hacia otros creyentes, y tratar de reemplazarlo con compasión y misericordia.
Si la ira de una persona se basa en motivos injustos, entonces no tiene derecho a estar furioso en primer lugar. Debe aceptar su error, disculparse y compensar su mala conducta. Pero incluso si estaba en lo correcto, todavía debe controlar su ira y, de acuerdo con el versículo, es mejor perdonar. Nuestro santo profeta, Saas, la misericordia de los mundos, reveló la importancia de superar la ira en un hadith. Según lo que se narra de Ibn Umar, el mensajero de Allah, Saas, dijo, no hay mayor bocado, en términos de mérito a la vista de Allah, que la ira que un creyente traga únicamente para la aprobación de Allah. Ibn Majah, volumen 10, p. 462. Lo que se ha relacionado hasta ahora concierne a las situaciones mundanas que los creyentes pueden encontrar. Aparte de estos, hay un grupo de personas que se enojan con la menor provocación. En realidad, no logran comprender algunos problemas básicos relacionados con la fe, como confiar en Allah o reconocer el hecho de que todas las personas están bajo su control. Esta debilidad de la fe se manifiesta en forma de ira. Para hacer frente, primero deben establecer la fe sobre bases sólidas. El espíritu público del creyente no debe confundirse con el de otras personas. Es una actitud perfectamente correcta, derivada de la fe, que un creyente tenga un espíritu público cuando los creyentes son tratados injustamente oprimidos o cuando son insultados y atacados. Este es un sentimiento que motiva a los creyentes y aumenta su deseo y fervor por la lucha intelectual. Continuación de buenas obras y culto. Tiempo libre, es un concepto extraño para el creyente que cumple con los principios del Corán. Allah ha comisionado a los creyentes a pasar sus vidas luchando con ellos mismos e intelectualmente con los incrédulos. Al hacerlo, se involucran en infinitas tareas que están orientadas a ganar el buen placer de Allah. Por lo tanto, el logro no es una razón para tomarse un descanso, sino que marca el comienzo de una actividad adicional. En el Corán, Allah manda, entonces, cuando haya terminado, trabaje y haga de su Señor su meta. Surat al-Insira, 7-8, en cumplimiento de los versos, una vez que un musulmán complete una tarea por el placer de Allah, debe comenzar de inmediato un esfuerzo serio hacia otro. La única excepción sería tomar un descanso para recuperar fuerzas y luchar nuevamente por la causa de Allah. Beneficiarse de las bendiciones otorgadas por Allah dentro de límites legítimos hace que un creyente se sienta agradecido con él y se sienta más enérgico. No hay similitud entre la lucha intelectual de un musulmán para difundir las enseñanzas morales del Corán y la de las dificultades, angustia y desesperación de un incrédulo a las que se refiere como lucha en la vida. El agotamiento y la angustia que experimenta un incrédulo en este mundo no es más que un pequeño adelanto de la aflicción interminable en el más allá, que no pueden escapar a menos que sea la voluntad de Allah. En contraste, los esfuerzos de un creyente que ama a Allah por encima de todo lo demás con gran lealtad y celo le traerán una gran alegría espiritual similar a la del paraíso. Mientras tanto, sus esfuerzos obtendrán grandes e infinitas recompensas en el más allá, si Allah lo desea. No divulgar información de carácter inquietante o tranquilizador. En una sociedad en la que se experimenta la moral del Corán, Allah instruye la transmisión de todo tipo de información relativa a los musulmanes, directa o indirectamente, sobre un posible daño o beneficio para la autoridad que está en la mejor posición para interpretarlo. Cuando les llegan noticias de cualquier materia, las difunden, ya sea de naturaleza tranquilizadora o inquietante. Si solo lo hubieran remitido al mensajero y a los que estaban al mando entre ellos, aquellos que pudieran discernir la verdad sobre el tema hubieran tenido un conocimiento adecuado de ello. Si no fuera por el favor de Allah para ti y su misericordia, todos muy pocos de ustedes habrían seguido a Satanás. Surat An-Nisa, 83. Hay muchos inconvenientes en la difusión de información entre las personas. En primer lugar, es posible que la información en cuestión no llegue a la autoridad adecuada o, si lo hace, después de pasar por varios canales, lo más probable es que se corrompa y puede retrasar un asunto que requiere atención urgente. En segundo lugar, la difusión de información mejor mantenida en forma confidencial permite a los incrédulos e hipócritas tomar conciencia de ello. Usando esta información, pueden causar daño o hacer que una precaución sea inefectiva. Por lo tanto, es obligatorio informar de inmediato a las personas con autoridad que sean más capaces de hacer las mejores interpretaciones, formular las decisiones pertinentes y garantizar las precauciones necesarias. Un creyente posee sabiduría y conciencia que le permitirán reconocer información de una naturaleza tranquilizadora o inquietante y luego comunicarla de inmediato a las autoridades correspondientes. El aumento en el número de creyentes sabios que poseen este entendimiento causará que la moral del Corán se extienda. Sospechar de información traída por un desviador. Un desviador se ha extraviado del camino de Allah y ha elegido una vida basada en la rebelión contra la moral del Corán. Uno no puede esperar que un rebelde contra la religión de Allah observe los límites de la justicia, la rectitud, la honestidad o la confiabilidad, porque tales personas no temen a Allah, envidian a los creyentes, están ansiosos por hacer que se desvíen y tontamente se complacen en causarles daño, o haciéndolos infelices. Pero, por supuesto, es imposible para ellos lograr ese objetivo. Porque no importa lo que hagan, no importa qué trampas pongan para los creyentes, a sus propios ojos, Allah derribará estas trampas y todo saldrá de la mejor manera para los creyentes. Siendo este el caso, la exactitud de la información reportada por tales personas debe ser minuciosamente analizada. Como revela Allah en el Corán, ¿tú qué crees? Si un desviador te trae un informe, examínalo cuidadosamente en caso de que ataques a personas ignorantes y te arrepientas mucho de lo que has hecho. Surat al-Hujurat, 6. Tomar una decisión sin investigar la exactitud de la información de acuerdo con los comandos inscritos en el Corán sería un comportamiento ignorante.
En otro verso, Aya declara, no persigáis aquello de lo que no tienes conocimiento. La audición, la vista y los corazones serán cuestionados. Surat al-Isra 36, declaraciones del SR. ADN optar sobre la importancia de no creer en los informes presentados por los desviadores. Ellos creen en las calumnias hechas contra los musulmanes sin revisarlas. Adnan Oktar, Arun Yaya, sin correr riesgos ni esforzándose en absoluto, generalmente viviendo la buena vida, ocupándose de sus propios asuntos, cuidando a sus hijos y disfrutando del hecho de que todo está bien en el sentido mundano. Por otro lado, hay personas que gastan todo lo que tienen en el camino de Alá, que se han retirado de todos los aspectos sociales de la vida y que han corrido todo tipo de peligro, y que, por lo tanto, están expuestos a la calumnia, la opresión y el maltrato. Punto. Sin embargo, todavía están sujetos a aquellos hombres que se sientan cómodamente en casa, creyendo lo que aprenden de los periódicos de los albañiles. Y, por encima de todo, queda en posición de defenderse. Aquellas personas que no predican y no difunden la religión, entonces le juzgan. Para que la persona musulmana deje de predicar la palabra y se esfuerce por corregir lo que han estado comentando sobre él. Considerando que, esos vagos al menos deberían estar diciendo, mi amigo, déjame realizar una observancia religiosa, déjame verificar la veracidad de los informes de un desviador, y no creo. Déjame creer en lo que veo con mis propios ojos. Y lo oigo con mis propios oídos. Pero no lo hacen. Entonces, ¿qué pasa cuando no hacen esto? El mérito que gana el musulmán, se incrementa de 10 a 1 millón. Tales personas son las razones por las cuales otros ganan mérito. Esa es la sabiduría detrás de su creación. Si esa persona que creía que los informes de fuentes dudosas no existían, el musulmán ganaría muy poco mérito. Estas son personas que mejoran el mérito de los musulmanes y, por lo tanto, son creadas con gran sabiduría, para ser auspiciosas. Estoy diciendo esto para que la gente conozca los hechos verdaderos, para que se den cuenta de sus responsabilidades en el más allá. De otra manera, falta de afecto por aquellos que se oponen a las palabras de Aya. Todos los juicios de valor de los creyentes se basan en los estándares del Corán y la Sunna. El amor es uno de estos. Un creyente ama solo lo que Aya ama y no tiene afecto por los que se oponen a Aya y los musulmanes. Esta es una medida definitiva y cierta que Alá establece en el Corán y también es la inclinación natural de cualquier creyente sincero. El amor que siente por Alá y los creyentes depende de su fe. La intensidad del amor que Aya tiene hacia los creyentes aumenta según la medida de su fe. Un verdadero creyente no puede sentir afecto por los enemigos de su religión. Aya explica en el siguiente verso, no encontrarás personas que crean en Alá y en el último día que aman a nadie que se oponga a Alá y a su mensajero, aunque sean sus padres, sus hijos, sus hermanos o su clan. Alá ha inscrito la fe en los corazones de esas personas y los reforzará con un espíritu de él. Surat al-Mujadala 22. Algunos de los que recientemente han abrazado el Islam y aún no se han familiarizado con los valores del Corán todavía pueden tener una comprensión errónea del amor y la amistad. Una actitud defectuosa generalmente se deriva de un conocimiento insuficiente de los valores morales religiosos y, por lo tanto, un fracaso para abrazar de todo corazón la perspectiva religiosa. Pero Alá se dirige a los creyentes de la siguiente manera, ¿tú qué crees? No tomes a mi enemigo y a tu enemigo como amigos, mostrándoles amor cuando hayan rechazado la verdad que te ha llegado, expulsando al mensajero y a ti mismo simplemente porque crees en Alá, tu Señor. Si sales a esforzarte por mi camino y buscas mi placer, manteniendo en secreto el amor que tienes por ellos, sé mejor lo que ocultas y lo que dices. Cualquiera de ustedes que haya hecho eso se ha alejado del camino correcto. Surat al-Mumtahana 1. Quien retenga su anterior comprensión del amor y adopte valores incompatibles con la moral del Corán a pesar de esta advertencia explícita, se apartará de la solidez del camino. Si él trata de ocultar este estado mental y se asocia con los musulmanes debido a sus intereses personales, Aya, tarde o temprano, revelará su intención errónea. En un verso, Alá revela. ¿O suponías que te quedarías sin que Alá lo supiera? Aquellos de ustedes que se han esforzado y que no han tomado a nadie como sus amigos íntimos, además de Alá y su mensajero y los creyentes? Alá es consciente de lo que haces. Surat at-Tawbah 16. No temer la censura por parte de los opositores. En todas las épocas, los verdaderos creyentes han sido criticados por la sociedad en la que viven, ya que solo sirven a Alá, observan sus límites y luchan por ganarse su placer más que el de la masa de la gente. Los incrédulos son antagónicos hacia ellos porque critican sus estilos de vida y filosofías desviados y se adhieren a la moral que Alá describe en el Corán. La reacción de una sociedad incrédula a menudo ha tomado la forma de asalto, persecución, convertirse en un oponente, aplicando presión moral o censura. Cuando se enfrentan a la crítica y la persecución, los creyentes que disfrutan de una fe firme y confían en Alá nunca se apartan de los principios de su religión. Por esta razón, la ayuda y el apoyo de Alá están siempre con ellos, y obtienen la victoria sobre los incrédulos debido a su buen carácter. Un creyente no siempre puede ser sometido a ataques físicos. Sin embargo, su meticulosidad en obedecer la ley de Alá y su determinación de exponer los injustos sistemas ideológicos de incredulidad a menudo lo convierten en blanco de críticas y condenas. Pero al observar el carácter fuerte de los creyentes que confían firmemente en Alá y no se desaniman ante las críticas, los incrédulos pronto se dan cuenta de que sus esfuerzos están condenados al fracaso. Aquellos que temen la culpa de Alá solo no son sacudidos por la censura. Por el contrario, los creyentes implantan una profunda ansiedad en los corazones de sus críticos con su sabiduría, paciencia, astucia, determinación y también la victoria en la lucha intelectual.
Este tipo de condena solo motiva a los creyentes aún más. Temer la culpa de otras personas equivale a atribuir asociados a Allah, ya que le ordena temerle a él solo. Cualquiera que no se mantenga firme por su religión solo se hace daño a sí mismo. Y Allah reemplazará a esas personas con personas que tienen el mejor carácter, como se revela en el versículo, ¿tú qué crees? Si alguno de ustedes renuncia a su religión, Allah traerá a un pueblo que la ama y que lo ama, humilde para los creyentes, feroz para los incrédulos, que luchan en el camino de Allah y no temen la culpa de ningún censurador. Ese es el favor ilimitado de la que le da a quien quiera. Allah es ilimitado, todo lo sabe. Surat al-Maida, 54. Humildad ante Allah. La perfección es un atributo particular de Allah solo. Incluso los profetas que tenían una fe profunda y cuya excelencia moral es elogiada en el Corán no estaban por encima del error humano. Se recomienda a los creyentes que eviten este tipo de errores. A lo largo del Corán, Allah ordena a los profetas y a todos los creyentes que busquen su perdón porque, intencionalmente o no, las personas cometen pecados. Esta es una señal clara de que el hombre es débil, vulnerable y necesita a Allah, incluso mientras observa los límites establecidos por él. La responsabilidad de un creyente es arrepentirse una vez que reconozca sus errores y pecados, busque el perdón y tenga cuidado de no repetirlos. Pero esto no es para que parezcan sin pecado y sin error o para probar su inocencia. Tal actitud no le agrada a Allah. Para quien quiera que evite las principales acciones erróneas e indecencias, excepto por lapsos menores, verdaderamente su Señor es inmenso en el perdón. Él tiene un gran conocimiento de ti cuando te produjo por primera vez en la tierra, y cuando eras embriones en el vientre de tu madre. Así que no reclaméis pureza por vosotros mismos. Él conoce mejor a los que guardan contra el mal. Surat An-Nahl, 32. La razón por la que una persona pretende ser justa es su deseo de distinción o eminencia. Sin embargo, tal persona en realidad se degrada tanto a la vista de Allah como a los ojos de los creyentes. En un sentido, incluso si no es abierto, sus afirmaciones de ser superiores son un invento de su propia creación, y esto es incómodo para el corazón de un musulmán sincero. Tontamente piensa que ha engañado a los creyentes y ha alcanzado valor ante sus ojos, pero no se da cuenta de que es miserable y que lo tratan con paciencia indulgente. Poco después, realmente comienza a creer que es perfecto, y día a día su comportamiento se vuelve más humillante. Incluso puede comenzar a creer que es infalible, y si se considera a sí mismo como sin pecado, la persona no siente la necesidad de pedir perdón a Allah. Se vuelve arrogante y, por lo tanto, prácticamente se moldea a sí mismo en un ídolo. Allah seguramente está más allá de eso. Esta es su caída segura. Un creyente sincero, por otro lado, es consciente de sus errores y continuamente le pide perdón a Allah. Él espera constantemente la misericordia y la aprobación de Allah. Por lo tanto, Allah oculta sus faltas, perdona sus pecados, purifica su alma y lo convierte en una persona superior. ¿No ves a los que dicen ser purificados? No, Allah purifica a quien Él quiera. No serán perjudicados tanto como la mancha más pequeña. Surat An-Nisa, 49. No gastar para presumir. Otra actitud desagradable para Allah es convertir lo que se suponía que era un acto de adoración en presumir. El gasto con el propósito de ganar elogios u otros beneficios mundanos es una actitud peculiar de los incrédulos e hipócritas, como se describe en el Corán, y también para aquellos que gastan su riqueza para presumir a la gente, no creer en Allah y el último día. Cualquiera que haya hecho de Satanás su compañero. ¡Qué malvado camarada es! Surat An-Nisa, 38. Mientras se gasta en la causa de Allah, un creyente debe prestar atención a no esperar a hacer otra cosa que no sea ganar la aceptación de Allah. Él no debe ser vulnerable a las sugerencias de Satanás como, nunca deberían decir que no contribuí, o deben ver que tengo un gran temor de Allah, o deben respetarme y amarme más, y deben proporcionar estado y rango de mí, y, por lo tanto, convertir su buena acción en idolatría o eludir, lo que pondría en peligro su vida en el más allá. Evitando la charla ociosa. La charla ociosa al vacío no contiene ningún recuerdo de Allah, ni está dirigida a su aprobación. En otras palabras, es un tipo de conversación que no beneficia a la vida eterna en el más allá. Aunque hablar sin valor inevitablemente trae problemas al alma, las personas ignorantes pasan gran parte de su tiempo dedicados a ello. Es una de las estrategias de Satanás impedir que el hombre recuerde a Allah, ver las innumerables señales y milagros de Allah rodeándolo y reflexionar sobre el propósito de la vida. Por lo tanto, se pierde un tiempo precioso que debe dedicarse a realizar buenas acciones para el más allá. Satanás siempre tienta a las personas a hablar sin valor y sugiere los temas más pertinentes según su clase social, nivel de inteligencia e intereses. Por ejemplo, los temas que mantienen ocupadas a la gente común son los deportes, las recetas, los problemas de la crianza de los hijos, etc. Las tasas de cambio, la bolsa de valores y otros temas relacionados con el comercio y la economía ocupan la mente de las personas involucradas en los negocios. Otra sección de la sociedad que se hace llamar intelectuales y que quieren mostrarse como cultos se entregan a diálogos prolongados, pensando que han resuelto grandes dificultades, pero que en general no benefician a la sociedad. Uno ve frecuentemente ejemplos de esto en foros abiertos que se llevan a cabo en la televisión. Los participantes discuten un tema en particular durante horas, solo para ser reconocidos por su conocimiento e impresionar a otros. Se congracian con los que están en posiciones más altas para que sus puntos de vista sean respaldados. Los complejos y ambiciones personales en última instancia hacen que uno falle cuando ofrece soluciones porque no se puede ver el asunto de manera objetiva. Hay personas que toman esos foros como una oportunidad para atacar los valores morales religiosos y revelar su aversión a la verdad.
Allah describe estas actitudes en el Corán, pero hay algunas personas que intercambian cuentos de distracción para desviar a la gente de Allah's way sin saber nada al respecto y burlarse de él. Tales personas tendrán un castigo humillante. Sura Luqman 6. Mientras que la indignación de hablar es una característica de los incrédulos, evitarla es una cualidad de los creyentes son aquellos que no dan falso testimonio y que, cuando pasan por charlas sin valor, pasan con dignidad. Surat Al-Furqan 72. Cuando escuchan una conversación sin valor, se apartan de ella y dicen: tenemos nuestras acciones y usted tiene sus acciones. La paz sea con vosotros. No deseamos la compañía de los ignorantes. Surat Al-Qasas 55. Como es su práctica habitual, Satanás intenta introducir este hábito de ignorancia en las vidas de los creyentes, lo que de hecho es impropio en términos de moral religiosa. Para este fin, emplea excusas aparentemente legítimas y busca momentos en que los creyentes no están atentos. Por lo tanto, uno siempre debe estar vigilante y no dejarse arrastrar a tales conversaciones. Por el contrario, debe intervenir y recordar a las personas involucradas en tales pasatiempos que recuerden a Allah. Un creyente siempre debe evitar la ignorancia, los modales impropios y los discursos culpables. La ausencia en el paraíso de cualquier discurso ofensivo se describe entre sus bendiciones, jardines del Edén que el misericordioso ha prometido a sus siervos en lo invisible. Su promesa siempre se mantiene. No escucharán ningún parloteo allí, nada más que paz. Recibirán su provisión allí mañana y noche. Sura Maryam 61-62. Evitar hechos sin propósito. Además de abstenerse de hablar sin valor, los creyentes no deben comprometerse en acciones sin propósito e inútiles que no traen recompensas en el más allá. En el Corán, Allah habla de los que se apartan de la conversación sin valor. Surat Al-Muminun 3. Todo tipo de acción que no esté destinada a obtener el placer de ella encajaría en esta categoría. Incluso el buen comportamiento ordenado en el Corán podría ser inútil si una persona lo exhibe con otro propósito que no sea el de complacer a Allah, por ejemplo, porque se ha convertido en un hábito, porque es una forma de evitar otra más difícil escritura o porque es algo que todos a su alrededor hacen. Allah sabe la verdad. Además de los actos de adoración obligatorios que un musulmán realiza en momentos particulares en el transcurso del día, también debe pasar el resto de su tiempo en actos que beneficien al Islam y para lograr el buen gusto de Allah, y debe esforzarse por mejorar el mismo para obtener los mejores resultados. La prioridad y la urgencia del trabajo también es muy importante para los creyentes. El trabajo rutinario programado puede ser una pérdida de tiempo y energía cuando hay más tareas urgentes por realizar en ese momento. Un creyente no debe considerar que es suficiente no entregarse a los pasatiempos inútiles que ocupan a los incrédulos. Más bien, siempre debe tener una intención pura y no preferir una acción que tenga menos probabilidades de merecer la aprobación de Allah sobre una más importante. Ver 12. Continuación de las buenas acciones y la adoración. Ser humilde en las oraciones de uno. Se requieren varios actos de adoración de los musulmanes en ciertos momentos. Sin embargo, uno debe tener cuidado de no convertirlos en rituales que se realizan sin pensar. Por el contrario, la conciencia de que la adoración se realiza exclusivamente para lograr la aceptación y aprobación de Allah inspira entusiasmo en un creyente. La oración regular es uno de estos actos que se realiza meticulosamente 5 veces al día. En el Corán, Allah afirma que los verdaderos creyentes son humildes en sus oraciones. Son los creyentes quienes tienen éxito. Los creyentes son aquellos que son humildes en su oración. Surat Al-Muminun 1-2. La humildad es el reconocimiento de la grandeza y la perfección de Allah con el temor y respeto de Allah. Este es el estado mental que un creyente debe experimentar idealmente durante las oraciones. No vale la pena la vista de la cuando los actos de adoración se realizan sin sinceridad, contemplación y conciencia. Uno puede esperar ser aceptado cuando su acto de adoración lo acerca más al Dios Todopoderoso, inspira temor y amor hacia Él, mejora su comprensión y carácter y le impide cometer el mal. Esto es lo que nuestro profeta, Sa'as, dijo acerca de la puntualidad requerida con respecto a la oración, narrado de Sa'd b. Ebi Waqqas. Sa'd dice, le pregunté al mensajero de Allah sobre aquellos que no prestaron atención a sus oraciones. Él dijo, ellos son los que no pueden orar a su debido tiempo. Abu Berce dice, el mensajero de Allah dijo lo siguiente cuando el versículo no tiene en cuenta sus oraciones. Fue revelado, gloria a Allah, la oración es mejor que las bendiciones tanto como este mundo. Una persona que no presta atención a su oración es la que no espera nada bueno de su oración y que no teme a su Señor por no orar. Tafsir al-Tabari, 9-238-1239, un creyente que tiene un verdadero entendimiento de la vida en este mundo y que busca vida en el más allá, ve cada acto como una forma de lograr la aprobación de Allah. No pierde oportunidades para realizar buenas acciones y trata de prestar la máxima atención a estas. Escuchando atentamente cuando se recita el Corán. Cuando se recita el Corán, escúchalo y quédate quieto para que, con suerte, obtengas misericordia. Surat Al-Araf 204, como lo deja claro Allah en este verso, escuchar atentamente la recitación del Corán es un acto obligatorio de adoración. En la segunda parte del verso, Allah afirma que esta es una manera de alcanzar su misericordia. El Corán es la palabra divina de Allah. Por lo tanto, el respeto mostrado a Allah también debe mostrarse a su palabra. Estar en silencio y escuchar es un signo sincero de este acto de respeto. Ya sea que uno lea el Corán en árabe, inglés o en cualquier otro idioma, debe ser con el mismo respeto. En un entorno en el que todos están ocupados, es necesario informar a las personas sobre esta decisión.
Algunas personas consideran que es suficiente escuchar el Corán en la radio en un entorno donde todos están ocupados y sin atención. Sin embargo, debido a que el Corán es la palabra sublime de Alá, debe ser recibido con atención y respeto. Además, uno debería contemplar los versos y prestarles atención. Buscando refugio de Satanás con Alá. Cuando se recita el Corán, Alá ha aprobado al hombre al darle a Satanás la capacidad de sugerirle pensamientos negativos. La influencia de sus sugerencias varía según la profundidad de la fe. Satanás tiene el mayor poder para influir en los incrédulos, mientras que está privado de la autoridad sobre el temor de los creyentes a Alá. Él dijo: mi Señor, porque me engañaste, haré que las cosas en la tierra les parezcan buenas y los engañaré a todos ellos, excepto a tus siervos que son sinceros. Surat Al-Hijr, 39-40. A pesar del hecho de que Satanás no puede desviar a los verdaderos creyentes del camino correcto, todavía puede esforzarse por causarles daño, distraerlos o hacer que olviden. Sin duda, aquellas personas que actúan bajo la influencia de Satanás perturban a los creyentes a través de sus discursos y actitudes, adormecen sus mentes y les impiden participar en buenas acciones. Uno de los objetivos de Satanás es evitar que un musulmán lea las palabras de ella con atención y comprensión, o que las ponga en práctica a lo largo del día. Debido a que ella guía a los creyentes a la conducta correcta a través del Corán, el único objetivo de Satanás es desviarlos de él. Por esta razón, quiere que no comprendan correctamente su contenido y trata de apartarlos del Corán. Cuando se enfrenta a las estrategias de Satanás, Alá ordena a los creyentes que se refugien con él. Cada vez que recites el Corán, busca refugio con Alá del maldito Satanás. Surat An-Nahl, 98. Los que tienen fe en Alá y confían en él estarán seguros de las insinuaciones malvadas de Satanás. Él, Satanás, no tiene autoridad sobre aquellos que creen y confían en su Señor. Surat An-Nahl, 99. Evitar los celos y la codicia egoísta. Para los creyentes, la fe conlleva un comportamiento ejemplar. Pero esto no significa que hayan llegado al final de sus pruebas porque, como todos los demás, los musulmanes también tienen un yo inferior. Alá revela en el Corán que, de acuerdo con el propósito del entorno de prueba, él inspira a las personas a evitar las tendencias perversas del ego. Los celos y la codicia son características del yo inferior, punto. Pero las personas son propensas a la codicia egoísta. Si haces el bien y te proteges del mal, Alá está consciente de lo que haces. Surat An-Nisa, 128. Los celos son un sentimiento reprensible que surge de la envidia, la inferioridad o la amargura de que uno no posee algo que otros tienen, no puede lograr el éxito o no recibe la apreciación y elogio que otros tienen. El hombre es propenso a este sentimiento, y cualquier bendición, ya sea material o espiritual, que Alá conceda a algunos de sus siervos puede hacer que aflore, o de hecho envidian a otras personas por la recompensa que Alá les ha otorgado. Le dimos a la familia de Abraham el libro y la sabiduría, y les dimos un reino inmenso. Surat An-Nisa, 54. Como parte esencial de la prueba que enfrentan en este mundo, los creyentes luchan constantemente contra este vicio y tratan de purificarse de ello. Cuando se enfrenta a eventos que pueden causar sentimientos de celos, un musulmán debe mostrar la actitud y el comportamiento apropiados instruidos en el Corán, es decir, saber que todo pertenece solo a Alá, que todo ocurre por su voluntad, que Alá elige a quien él quiere, que él conceda lo que quiera, y que la decisión recaiga solo en él. Alá crea todo con un propósito bueno y divino. Cada bendición se otorga simplemente para probar al hombre en este mundo, y su verdadera morada es la del más allá. Es por eso que los creyentes siempre actúan temiendo a Alá. Los celos, el orgullo y la arrogancia resultan en ignorarse considerándose uno mismo como Alá. Alá está más allá de eso. Por lo tanto, son atributos clásicos de Satanás, cuya revuelta contra Alá se debió a su arrogancia y envidia del profeta Adán. Este atributo es evidente en las actitudes de los incrédulos e hipócritas que siguen los pasos de Satanás. Los celos que sienten los incrédulos se vuelven tan severos que, con el tiempo, impregnan todas sus opiniones y acciones, por lo que se convierten en representantes de Satanás. Alá aconseja a los creyentes que busquen refugio en él cuando se enfrentan con el mal de los que envidian. Diga: busco refugio con el Señor del amanecer. Surat Al-Falaq, 1. Y de la maldad de un mensajero cuando él envidia. Surat Al-Falaq, 5. Devolviendo un saludo. El saludo es una expresión de buenos deseos. A las puertas del paraíso, los creyentes serán recibidos con el saludo de la paz. Es obligatorio que un creyente devuelva un saludo con un saludo mejor o similar. Cuando te saluden con un saludo, devuélvelo o mejora. Alá tiene en cuenta todo. Surat An-Nisa, 86. De acuerdo con la mentalidad de las personas ignorantes, no devolver un saludo o pretender no escucharlo se considera una marca de superioridad. Detrás de tal conducta hay actitudes perversas. En el Islam, tal actitud es detestada. Devolver un saludo es un mandato de Alá para todos los creyentes. Saludo cuando uno entra en una casa. En el Corán, Alá describe un concepto de fe que conlleva un recuerdo constante de Alá en todo momento. Recordar a Alá y al más allá solo cuando uno se encuentra con un evento extraordinario, mientras permanece sin pensar durante el curso mundano de la vida, es contrario a la moral del Corán. Nuevamente, en el Corán, Alá cita muchos ejemplos de profetas y dice que eran personas de un carácter superior que se volvieron a Alá y siempre tuvieron en mente al más allá. Recordar a Alá y al más allá en algunos eventos específicos, pero estar en la negligencia y cometer errores en los eventos de la vida cotidiana ordinaria es totalmente contrario a la moral del Corán. Cada momento que vive un creyente y cada situación que experimenta son oportunidades para acercarse más allá, sumarse a su excelencia moral, y aumentar sus recompensas en el más allá.
En el Corán, Alá da muchas direcciones que guían a los creyentes a la realización de estas virtudes. Una es saludar a los miembros de una familia cuando ingresan a una casa, punto. Y cuando entras en casas, saludaos con un saludo de Haya, benditos y buenos. De esta manera, Alá te deja claros los signos para que, con suerte, utilices tu intelecto. Surat An-Nur, 61. Nuestro Señor les recuerda a los creyentes que deben saludarse unos a otros cuando entran a sus hogares, y que al hacerlo deben desearse vidas santas y agradables y deben intentar saludarse unos a otros con el deseo de que vivan de una manera compatible con el Corán y la fe. Es por eso que la intención detrás de los saludos también es tan importante. Los creyentes piden al Todopoderoso Haya la misericordia y la paz cuando se encuentran. Aceptan el saludo de quien los saluda y lo devuelven de una manera aún mejor. Esta actitud de los creyentes es una de las alegrías que los valores morales coránicos aportan a las relaciones sociales entre las personas. Los saludos establecen un diálogo, calidez y cercanía entre las personas que no se conocen. Cuando las personas viven por estos valores, los climas de tensión y falta de respeto que se encuentran en las sociedades de la ignorancia nunca surgirán en ningún lugar donde haya musulmanes. Si uno reflexiona sobre el significado expresado en el versículo, cumplirá con la obligación que Haya ordena. Al hacerlo, uno menciona un nombre de Haya, As-Salam, la fuente de la paz. Los musulmanes frecuentemente transmiten su buena voluntad entre sí, así consolidan su amor y unidad. Además, de esta manera recuerdan a Alá juntos, y el saludo es una expresión de confianza y seguridad entre los creyentes. Declaraciones del Sr. ADN Oktar con respecto a la importancia de los saludos extendidos en los valores morales del Corán. La importancia de saludar a la gente. Adnan Oktar, Arun Yaya. Difundir saludos aumenta el amor y el respeto. Salgo y nadie saluda a nadie más. Sin embargo, gracias a Haya, esto todavía ocurre en aldeas y pueblos pequeños. Por supuesto, se saludan unos a otros porque los conocen, pero no en las ciudades. Eso es realmente aterrador. La amistad, el amor y la hermandad deben extenderse. Por ejemplo, caminas por una calle tranquila y dices, Selamun aleikum, y la otra persona dice, Aleikum selam. ¿Qué significa eso? Significa, se me puede confiar, y se puede confiar en usted. Ningún daño vendrá de mí, y ninguno de ti. Eso infunde paz. No sabes quién es una persona. Es solo una sombra oscura que viene por la calle. Una joven estará muy nerviosa. Incluso un joven será incómodo. Podría ser un asaltante, un ladrón, un psicópata o cualquier cosa. Pero eso desaparecerá si la gente saluda, si hay un clima de amor y calidez. Eso es lo que está detrás de los suicidios. También, de la entrevista en vivo del señor Adnan Oktar en Mavi Karadeniz y Eka INTU con diéresis RKTV el 17 de noviembre de 2009, la forma en que las personas son renuentes a extender saludos es un plan de Satanás. Satanás aplica una política que anhela una sociedad con temor y sospecha y cuyos miembros se detestan entre sí. Nadie debe caer en la trampa. Salga ahí, verá cómo nadie levanta la vista de la tierra. ¿Qué clase de vida es esa? La gente no puede mirar desde el suelo, no miran a los demás a la cara. ¿Ves a alguien mirando a la cara? Muy raramente. ¿Alguien saluda a alguien más? Nunca. Si extiendes un saludo a alguien, se sorprenderá. Y se preguntará qué está pasando. ¿De dónde vino eso? Él preguntará. Ni siquiera puedes decir hola. O una cara sonriente. Si caminas por ahí sonriendo, aterroriza a la gente. Incluso pensarán que algo debe estar sucediendo y te siguen. Si eres un espía o algo así. Hay una locura de paranoia entre algunas personas. Por supuesto, nunca puedes felicitar a nadie.es y le dices a alguien qué carro atractivo tiene, lo verá como una amenaza. De la entrevista en vivo del señor Adnan Oktar en TV Kayseri el 17 de febrero de 2010, obtención de permiso antes de entrar en las casas de otros. Alá ha ordenado medidas que aseguren el bienestar material y espiritual. También comunica a través del Corán los medios para prevenir situaciones perturbadoras. Por ejemplo, cualquiera que sea la intención de uno, está prohibido ingresar a la vivienda de otra persona sin permiso. Ustedes creyentes. No entra en casas que no sean la suya hasta que haya pedido permiso y haya saludado a sus habitantes. Eso es mejor para ti, por lo que esperamos que prestes atención. Surat An-Nur, 27. Incluso cuando las malas acciones están fuera de discusión, comportarse de otro modo genera dudas y puede ser percibido como una amenaza para la seguridad y la privacidad del hogar. Mostrando gratitud a Haya. Estar agradecido con Haya significa no solo expresar gratitud interior a él por todo tipo de favores otorgados, sino también poner esos favores en uso de una manera que Haya apruebe. Además de expresar gratitud con palabras y corazón, es importante expresarla con hechos. El uso de una bendición particular para la causa de Haya, con el propósito de obtener su buena voluntad, cumpliría esta obligación. Una persona no da las debidas gracias a Haya a menos que use sus posesiones, riquezas, estatus, inteligencia o salud para la causa de Haya. De hecho, la gratitud a Haya es un acto de adoración al que Haya llama la atención repetidamente en el Corán, y los creyentes le prestan una atención meticulosa. Los siguientes son requerimientos relacionados con la gratitud. No. Adora a Alá y sea agradecido. Surat Az-Zumar, 66. Así que come de lo que Haya te ha proporcionado, legítimo y bueno, y agradece la bendición de Haya si es a él a quien tú adoras. Surat An-Nahl, 114. Dando las debidas gracias a Haya se gana a una persona el amor y el placer de Haya, acercándose a él.
Debido a que una persona no atribuye su capacidad a causas mundanas, sabe muy bien en el fondo que le debe todo a ella solo y, por lo tanto, evita atribuirle a ningún asociado. De esta manera, obtiene beneficios espirituales que son mucho mejores que cualquier ganancia material y alaba a ella por cada bendición. Todos los favores en este mundo son un medio por el cual ella pone al hombre a prueba. En el Corán, Allah revela este hecho importante: el que poseía el conocimiento del libro dijo, te lo traeré antes de que tu mirada vuelva a ti. Y cuando el profeta Salomón, lo vio parado firmemente en su presencia, dijo, esto es parte del favor de mi Señor para probarme, para ver si daré gracias o demostraré ingratitud. Quien da las gracias solo lo hace para su propio beneficio. Quien sea ingrato, mi Señor es rico más allá de la necesidad, generoso. Surat An-Naml, 40. Se puede ver en las palabras del profeta Salomón, que la capacidad de dar gracias a Allah es en sí misma un gran favor otorgado por él, porque uno no puede agradecer a Allah menos que así lo desee, y la gratitud es inspirada por él. La oración con respecto a la gratitud del profeta Salomón, se relaciona así en el Corán: Salomón sonrió, riéndose de sus palabras, y dijo, mi Señor, manténme agradecido por la bendición que me has otorgado a mí y a mis padres, y manténme actuando correctamente, complaciéndote y admitiéndome, por tu misericordia, entre tus siervos los justos. Surat An-Naml, 19. Ser agradecido, como tener fe y hacer buenas obras, tiene lugar por permiso de Allah. Una persona de conciencia reconoce que todas las bendiciones por las que está rodeado no existirían y que nunca podría alcanzarlas a menos que Allah así lo desee. Su cuerpo, inteligencia, sabiduría, sentimiento, salud, fuerza. De hecho, todos los favores que él cree que posee son en realidad bendiciones otorgadas por él. Dar gracias a Allah no es simplemente decir, alhamdulillah, en ciertos momentos, como cuando uno ha completado una tarea, come una buena cena o sobrevive a una dura prueba. La gratitud es un estado que se experimenta en lo profundo del corazón porque nunca se pueden explicar todos los favores que disfruta, incluso los más obvios. Si tratas de contar las bendiciones de Allah, nunca podrías contarlas. Allah es perdonador, misericordioso. Surat An-Naml, 18. La ingratitud descuidada es una trampa seria ideada por Satanás. De hecho, su principal ambición es impedir que el hombre dé las gracias. En el Corán, Allah relata esta trama de Satanás. Él dijo, por tu extravío de mí, mentiré en una emboscada en tu camino recto. Luego vendré a ellos, desde delante y detrás de ellos, desde su derecha y desde su izquierda. No encontrarás a la mayoría de ellos agradecidos. Surat Al-Araf, 16-17. Como Allah deja claro en el Corán, los esfuerzos de Satanás giran en torno a este objetivo, evitando que el hombre le dé gracias a Allah. Y su plan ha demostrado ser exitoso en muchas ocasiones. Allah muestra favor a la humanidad, pero la mayoría de ellos no están agradecidos. Sura Yunus, 60. En el Corán, Allah revela la expresión de Satanás de su voluntad explícita de acercarse al hombre desde esta dirección y así deja en claro la importancia de la gratitud a Allah como un aspecto de la adoración. Sin duda, abandonarlo es pecaminoso a la vista de Allah, y cuando tu Señor anunció, si estás agradecido, ciertamente te daré un aumento, pero si eres ingrato, mi castigo es severo. Sura Ibrahim, 7. Pidiendo perdón a Allah en el Corán, Allah revela, si Allah castigara a las personas por sus acciones equivocadas, no quedaría una sola criatura sobre la tierra, sino que los aplazará hasta un tiempo predeterminado. Cuando llega su hora especificada, no pueden retrasarla una hora ni pueden adelantarla. Surat An-Naml, 61. Si Allah castigara a las personas durante esta vida por sus acciones equivocadas, ningún ser, sin excepción, quedaría en la tierra. Obviamente, los creyentes están incluidos en esto. Por lo tanto, ningún creyente puede verse a sí mismo como sin pecado y sin error. A sabiendas o no, los creyentes cometen varios pecados a lo largo de sus vidas. El número de estos pecados o errores varía según la sabiduría, la conciencia y la profundidad de la fe. Nadie puede considerarse sin pecado, porque hacerlo es un grave error. Aprendemos del Corán que afirmar estar sin error era un atributo del carácter pervertido del faraón. A medida que la fe de un musulmán se vuelve más firme y se vuelve más sabio, comienza a reconocer mejor sus pecados y errores. Lograr una mejor conciencia de su situación y un miedo más profundo a ella lo lleva a un esfuerzo más serio para corregirse y buscar el perdón por los pecados que cometió intencionalmente o sin intención. Esta es la práctica de un musulmán concienzudo. De hecho, pedir perdón es una obligación para los creyentes. Pídele perdón a tu Señor y luego arrepiéntete. Él te permitirá disfrutar de una buena vida hasta un tiempo específico, y dará su favor a todos los que lo merecen. Pero si vuelves la espalda, temo por ti el castigo de un día poderoso. Sura Hud, 3. Podemos ver que tal obediencia al pedirle perdón a Allah será un medio para sus favores. A lo largo del Corán, hay referencias a los profetas que piden perdón por varias razones. Aunque estaban protegidos de cometer pecado, aún pedirían perdón cuando se enfrentaran a una prueba o cuando simplemente recordaran el castigo de Allah. Allah considera que pedir perdón es una práctica loable de los creyentes, y buscarían el perdón antes del amanecer. Surat Ad-Dariyat, 18. Como puede ver, no es esencial cometer un error para pedir perdón a Allah. Pedir perdón es, en cierto modo, expresar la debilidad e insignificancia de uno a la sombra del poder infinito de Allah y reconocer el hecho de que es imposible evitar los pecados sin su ayuda. Desconocerse de los errores y pecados de uno, es decir, un estado de descuido e inconsciencia, impide que uno busque el perdón.
Como consecuencia, el corazón de uno se endurece y, en última instancia, una persona puede llegar a ser arrogante y considerarse a sí misma perfecta, atribuyéndose así una cualidad igual a la de Allah. Allah está más allá de eso. Honrando los fideicomisos y contratos, lo que se entiende por confianza no es simplemente mantener algo en la custodia de la persona durante un periodo de tiempo. Todas las obligaciones y deberes son fideicomisos. Una persona no honra su confianza cuando es descuidada en sus deberes. Un creyente, como se describe en el Corán, es una persona honesta y segura que asume sus responsabilidades y no persigue intereses personales insignificantes. Es por eso que otros pueden confiar con confianza en él para cumplir con una responsabilidad o contrato. En numerosos versos, Allah alaba esta cualidad en los musulmanes, los que honran sus fideicomisos y sus contratos. Surat al-Mu'minun, 8, los que honran sus fideicomisos y contratos. Surat al-Ma'arij, 32. Aquellos que honran sus contratos cuando los hacen, y son constantes en la pobreza y la enfermedad y en la batalla. Esas son las personas que son verdaderas. Son las personas que guardan contra el mal. Surat al-Baqara, 177. Uno no debe asumir una confianza que no puede cumplir. Esto se debe a que el incumplimiento de una promesa o la traición de un fideicomiso son responsabilidades que un creyente tendrá que explicar en el más allá. Cumplir sus contratos. Se le preguntará a los contratos sobre. Surat al-Isra, 34. ¿Tú qué crees? No traicione a Allah y su mensajero, y no traicione a sabiendas sus confianzas. Surat al-Anfal, 27. Por otro lado, un aspecto importante merece ser mencionado aquí: un musulmán no debe evitar la responsabilidad con la excusa de un posible fracaso, la pereza o razones similares, ya que también es responsable de evitar las buenas obras que puede realizar. Aceptar la responsabilidad no siempre depende de las propias decisiones. En situaciones en las que está involucrado un mandamiento de Allah, el musulmán no tiene otra opción. Mientras se trabaja para la causa de Allah, los deberes y tareas se asignan de acuerdo con los talentos de cada individuo. Cualquier intento de rechazar tales responsabilidades no sería legítimo. Con estricta obediencia, sincera intención y oración, un musulmán puede realizar una tarea determinada a la perfección. Ser firme en las ocupaciones mundanas. Los musulmanes deben tener cuidado de no dejarse llevar por las rutinas diarias hasta el punto de olvidar el propósito principal de su vida, que es adorar a Allah. Esto significa que hacen todo lo posible para cumplir meticulosamente con sus mandamientos. A menos que un creyente se esfuerce por mantener su fe sincera y mejorar su relación con Allah, eventualmente puede perder su sensibilidad a los asuntos relacionados con la fe y dejar de ejercer la sabiduría. Para algunos, la prosperidad resulta ser una prueba más difícil que las dificultades. En tiempos difíciles, a las personas les resulta más fácil mantener sus mentes ocupadas con el recuerdo de Allah, ya que es entonces cuando sienten la necesidad de Allah en sus corazones. Pero es importante mantener vivo este vínculo espiritual incluso después de que termine la crisis. Cualquiera que haya sufrido dificultades y sufrimientos por la causa de Allah debe guardar el recuerdo de él y su celo basado en la fe y nunca olvidar su propósito principal en la vida. No recordar a Allah endurece el corazón, desactiva su conciencia y hace que uno no pueda beneficiarse de las lecciones de la vida. Separado de la voluntad de Allah, progresa por un camino sin retorno. Después de haber olvidado el más allá, su corazón entumecido dirige su atención únicamente a la vida de este mundo, y encuentra que las gratificaciones inmediatas son más atractivas que los esfuerzos por la causa de Allah. Allah le dice a su mensajero, Saas, que advierta contra tal peligro. Diga, si sus padres o sus hijos o sus hermanos o sus esposas o su tribu, o cualquier riqueza que haya adquirido, o cualquier negocio que teman que se derrumbe, o cualquier casa que le agrade, son más queridos para usted que Allah y su mensajero. Y esforzándose en su camino, entonces espera hasta que Allah lleve a cabo su mandato. Allah no guía a las personas que son desviadores. Surat at-Tauba, 24. Un musulmán siempre debe permanecer alerta contra el apego a este mundo. Un creyente a veces puede caer en el error y abandonar un curso de acción que agradó a Allah, puede ceder indebidamente a su ego y desear algunos placeres mundanos. La continuación de tales actos puede llevar a la incredulidad y la hipocresía. La condición de aquellos que pierden su conciencia y prefieren ganancias mundanas al profeta de Allah, Saas, es un ejemplo de tan mala conducta, pero cuando ven una oportunidad de comercio o entretenimiento, se dispersan y te dejan allí. Diga, lo que está con Allah es mejor que el comercio o el entretenimiento. Allah es el mejor de los proveedores. Surat al-Jumu'ah, 11. Los creyentes fieles que siempre temen a Allah, el día del juicio y al infierno no son engañados por los engaños de este mundo. No distraído por el comercio o el comercio del recuerdo de Allah y el establecimiento de la oración regular y el pago de limosnas, temiendo un día en que todos los corazones y los ojos estén en crisis. Surat al-Nur, 37. No olvidar la propia conducta al advertir a los demás. Ordenan a la gente que se despierte y se olviden de ustedes mismos cuando recitan el libro. ¿No utilizarás tu intelecto? Surat al-Baqara, 44. Una persona inteligente y experimentada que conoce bien el Corán puede detectar las fallas y debilidades menores en la fe de las personas y aconsejarlas en consecuencia. Esta es una cualidad loable, pero eso no significa que él mismo esté libre de errores. Por el contrario, debe esforzarse por evitar cometer los mismos errores, de lo contrario, puede ganar la desaprobación de Allah, en lugar de recompensa por su consejo. Es poco probable que alguien capaz de reconocer una falta en los demás no pueda reconocerla en su propia alma. Sin lugar a dudas, también es consciente de sus propios errores y pecados. Esto demuestra que él es muy insincero.
Por ejemplo, sería hipócrita que un mentiroso llame a la gente a la verdad y la sinceridad, o que alguien que no ore llame a otros a la oración regular. Un asesor que teme a ella seguramente sería el primero en evitar cometer pecados. La conclusión del versículo anterior. ¿No usarás tu intelecto? Deja claro que las personas deben practicar lo que predican. Las actitudes desviadas, como el deseo de controlar a los demás, que se respete una palabra o que sean influyentes, son la base del comportamiento hipócrita que es incompatible con los valores morales del Corán. Este tipo de motivación no protegerá los intereses de la religión ni corregirá los errores y los pecados de los musulmanes. Si uno da estas advertencias por temor a la y la preocupación de que estos errores no deben cometerse, le preocupa más que él mismo no cometa los mismos pecados. Pero cuando aconseja solo alcanzar estatus, respeto y estima, la manipulación de los asuntos relacionados con la fe para beneficio personal solo llevará a una gran decepción en el más allá. Cuando un musulmán ve a otro cometiendo un error del que él mismo es culpable, puede hacerle saber que él también está tratando de corregir ese mismo error. Entonces los dos pueden animarse unos a otros para mejorar y, al hacerlo, obtener el placer de ella. Anotando una deuda, ¿tú qué crees? Cuando tome una deuda por un periodo específico, escríbala. Un escritor debe escribirlo justamente entre ustedes. Ningún escritor debe negarse a escribir, como Alá le ha enseñado, así debe escribir. El que incurra en la deuda debe dictar y debe temer a ella su señor y no reducirlo de ninguna manera. Si la persona que incurre en la deuda es incompetente o débil o no puede dictar, entonces su tutor debe dictarle con justicia. 2 hombres entre ustedes deben actuar como testigos. Pero si no hay 2 hombres, entonces un hombre y 2 mujeres con los que está satisfecho como testigos, entonces si uno de ellos se olvida, el otro puede recordárselo. Los testigos no deben negarse cuando son llamados. No piense que es demasiado trivial escribir, ya sea pequeño o grande, con la fecha de vencimiento. Hacer eso es más justo en haya, ese mira y ayuda cuando eres testigo y es más probable que elimines cualquier duda, a menos que sea una transacción inmediata de mano a mano, tomada y entregada sin demora. No hay nada de malo en que no escribas eso. Llama a los testigos cuando intercambies. Ni el escritor ni el testigo deben ser presionados. Si haces eso, es una desviación de tu parte. Ten miedo de Alá, y Alá te dará conocimiento. Alá tiene conocimiento de todas las cosas. Surat al-Baqara, 282. En este verso, Alá establece claramente que los creyentes deben mantener registros de sus deudas. Los creyentes no pueden ignorar este mandamiento debido a parentesco, sinceridad asumida o amistad. Este mandamiento se aplica a todos, sin importar cuánta deuda pueda tener, ya que no hay excepción a esta obligación. Por lo tanto, los creyentes sinceros deben comportarse de acuerdo con este mandato en el Corán, sin reservas. Alá deja en claro que tal precaución es la mejor manera de eliminar dudas, malentendidos o injusticias en el futuro. No hay razón para no cumplir con este mandato. Dejando grupos donde la gente habla contra Alá. No importa dónde puedan estar, los creyentes nunca hacen concesiones sobre su fe, ya que cada musulmán es un representante de Alá y su religión. Para un creyente que es consciente de este hecho y de la responsabilidad que conlleva, no puede ser apropiado que permanezca en un ambiente donde la gente habla contra Alá y su religión. Alá prohíbe tal actitud. Se le ha enviado a usted en el libro que cuando escuche que las personas rechazan y se burlan de los signos de Alá, no debe sentarse con ellos hasta que empiecen a hablar de otras cosas. Si lo haces, eres igual que ellos. Alá reunirá a todos los hipócritas y no creyentes en el infierno. Surat An-Nisa, 140. Cuando veas a la gente absorta en la burla de nuestros signos, aléjate de ellos hasta que empiecen a hablar de otras cosas. Y si Satanás debería hacerte olvidar, una vez que lo recuerdes, no te quedes sentado con los malhechores. Surat Al-An'am, 68. El atributo principal de los miembros de las sociedades ignorantes es su incapacidad para apreciar la majestad de Alá y su descuido del poder superior de Alá. Con una arrogancia mal favorecida que se derivan imprudentemente de su estado irreflexivo, los incrédulos hablan en contra de Alá y su religión. Esto puede ser en forma de un asalto explícito o simplemente implicaciones o comentarios ignorantes sobre la religión en general. En cualquier caso, es obligatorio que un creyente abandone ese lugar si no puede rectificar la situación. Permanecer ajeno a él y permanecer como miembro de un grupo de ese tipo es ilegal para un creyente. Alabando y glorificando a Alá en momentos específicos. Alabar y glorificar a Alá es una parte importante de la vida de un creyente, diciendo que Alá es el único que es digno de gloria y confirma que Él es exaltado por encima de cualquier imperfección o falta. Esto se hace tanto por la lengua como por el corazón. Alá declara en el Corán que alabar y exaltarlo son actos de adoración realizados por toda la creación, los 7 cielos y la tierra, y todos en ellos lo glorifican. No hay nada que no lo glorifique con alabanza, pero no entiende su glorificación. Él es omnipresente, siempre perdonador. Surat Al-Isra, 44. El trono glorifica su alabanza, como lo hacen los ángeles, por temor a él. Surat Ar-Ra'd, 13. Durante las oraciones regulares, Sala, 5 veces al día, alabar y glorificar a Alá en ciertos momentos son actos obligatorios. Un creyente no ordena los mandamientos de Alá en orden de importancia de acuerdo con su propio entendimiento. Él no considera que rezar sea más importante que glorificar a Alá, o que el ayuno sea más importante que dar limosnas. Él obedece todas las órdenes de Alá a la carta. En el Corán, Alá revela que él creó al hombre solo para adorarlo, y es uno de los deberes más importantes de un musulmán glorificar a Alá en la forma en que él lo instruye. Glorificar a Alá y alabarlo a él al mismo tiempo durante las oraciones de la mañana y de la tarde se enfatiza particularmente en los versos
Ser humilde con los creyentes y disuasivo con los incrédulos. Ser modesto y humilde es una actitud elogiada en el Corán, y un musulmán que es humilde inspira afecto y confianza en los corazones de otros creyentes. En su verdadero sentido, la modestia es la conciencia de que uno le debe todas sus buenas cualidades a Allah y que no hay nadie digno de adoración que él. No importa cuán guapo, exitoso, rico, inteligente o fuerte pueda ser un creyente, él sabe que estas son todas las bendiciones otorgadas por Allah, que en realidad son una prueba para él, y que cada una de ellas es una oportunidad para ganar su buen gusto. Por lo tanto, él no puede verse arrogante. Esta característica se manifiesta con respeto y humildad hacia otros creyentes, quienes están dotados de almas nobles. En el Corán, Allah describe esta conducta de la siguiente manera, Dar buenas noticias a los humildes de corazón. Surat Al-Hajj 34, ¿tú qué crees? Si alguno de ustedes renuncia a su religión, Allah traerá a un pueblo que la ama y que lo ama, humilde para los creyentes, feroz para los incrédulos, que luchan en el camino de Allah y no temen la culpa de ningún censurador. Ese es el favor ilimitado de la que le da a quien quiera. Allah es ilimitado, todo lo sabe. Surat Al-Maida 54, como se expresa en el versículo anterior, los creyentes muestran modestia a otros creyentes, pero no permanecen humildes ante los incrédulos. Este atributo de los creyentes se menciona en otro verso, Muhammad es el mensajero de Allah, y los que están con él son feroces con los incrédulos, misericordiosos unos con otros. Surat Al-Fat 29, Allah habla a los creyentes en el Corán como un amigo íntimo y cercano. Y él les ordena desafiar a los infieles e hipócritas acerca de sus ideas. Por esta razón, un musulmán siempre se comportará con un hipócrita o un incrédulo como lo dicta Allah en el Corán. Aparte del Corán y la Sunna, no hay otro criterio por el cual determinar el comportamiento de un creyente. Por lo tanto, es un acto de adoración amar y respetar a otros musulmanes y disuadir a los incrédulos e hipócritas que guardan rencor contra la religión de Allah y emplean todos los medios para oponerse a ella, de manera encubierta o abierta. Una muestra de amor y respeto a estos indicaría apoyo y aprobación de su actitud negativa. Sin embargo, también es importante no malinterpretar el concepto de disuasión, ya que en este contexto no implica disuasión en el sentido físico. Lo que realmente se quiere decir es frustrar las expectativas de los hipócritas y no creyentes a través de la resolución y el fuerte compromiso con los valores morales religiosos. La disuasión también significa frenar las estrategias dirigidas contra los musulmanes al exponerlos a asumir una postura clara hacia sus actitudes reprensibles y no ser amigos íntimos con tales personas. Los creyentes son las personas a quienes los hipócritas más temen. En el Corán, Allah afirma que los hipócritas los temen como temen a Allah, Surat Al-Asr 13. Por esta razón, es importante que el musulmán tenga el taqwa, temor por Allah, que pone el miedo en los corazones de sus enemigos y en aquellos hostiles a los musulmanes. Al mismo tiempo, las prácticas alentadas por Allah en el Corán se llevan bien con los no musulmanes que no participan en los esfuerzos contra el Islam y tratan de acercar los corazones de las personas recientemente introducidas al Islam. Permanecer firme y firme. La fuerza de la fe, la sinceridad y el compromiso de un creyente con la causa de Allah se hace evidente por su firmeza, que también refleja la intensidad del honor que siente por su religión. Renunciar a cuestiones de religión es una debilidad peculiar de aquellos que aún no han alcanzado la madurez, a pesar de vivir entre los creyentes. A menudo aparece en forma de evasión en momentos de dificultades, evitación de riesgos o lo que sea que pueda dañar los intereses privados de uno y dar prioridad a los intereses personales, en lugar de los de la religión. En tiempos de tranquilidad, por otro lado, la apatía se manifiesta como no ser molestado por la inquietud causada por los incrédulos, evitar la responsabilidad y las tareas difíciles y permanecer pasivo y reacio a tomar medidas frente a los desarrollos desfavorables mientras participan en una lucha intelectual. Las facultades de razonamiento y juicio se vuelven borrosas hasta tal punto que las personas consideran evitar el esfuerzo al servicio de la como una ganancia o bendición. Entre ustedes hay personas que se quedan atrás, y si se encuentran con un contratiempo, dicen, Allah me ha bendecido porque no estaba allí con ellos. Surat An-Nisa 72. La gente tontamente tiende a suavizar sus conciencias al señalar que hay otras personas que realizan estas tareas. Sin embargo, una vez que Allah da alivio y concede la victoria en la cual no tienen participación, revelan su arrepentimiento y son conscientes de lo lejos que están de la moralidad superior de los creyentes, pero si te encuentras con el favor de Allah, dicen, como si no hubiera amistad entre tú y ellos. Ojalá hubiera estado con ellos para que yo también pudiera haber ganado una gran victoria. Surat An-Nisa 73. Pero también han perdido grandes recompensas y un estatus superior en el más allá. Allah advierte a los creyentes que no muestren actitudes similares o sean influenciados negativamente por personas con una fe débil, así que mantente firme. La promesa de Allah es verdadera. No permitas que los que no tienen certeza te impacienten y sacudan tu firmeza. Surat Ar-Rum 60. Una persona con verdadera fe nunca está ociosa. Un musulmán debe luchar vigorosamente contra las debilidades como la incertidumbre, la indiferencia, la irresponsabilidad y la adhesión a los deseos o caprichos de su ser inferior. Aquí hay algunos versículos que prohíben a los creyentes estar inactivos en varias circunstancias. No te relajes en la persecución del enemigo. Si sientes dolor, ellos también lo sienten igual que tú, pero esperáis algo de Allah que no puedan esperar. Allah es omnisciente, sabio. Surat An-Nisa 104. No te rindas y no seas desanimado. Serás superior si eres creyente. Surah Al-Imran 139.
El musulmán ideal apoya los intereses de su religión en tiempos de dificultad y facilidad y prefiere la aprobación de Alá sobre sus propios caprichos y deseos. Ninguna dificultad o dificultad lo atormenta o lo hace perder su firmeza y celo. Ejemplos del pasado sirven como su modelo a seguir. Muchos profetas han sido combatidos cuando había muchos miles con él. No se rindieron ante lo que los asaltó en el camino de Alá, ni se debilitaron, ni cedieron. Alá ama a los firmes. Sura Al-Imran, 146. En otro verso, Alá menciona el valor del esfuerzo serio, pero en cuanto a cualquiera que desee el más allá, y se esfuerce por lograrlo con el esfuerzo que merece, siendo creyente, el esfuerzo de tales personas será reconocido con gratitud. Surat Al-Isra, 19. Declaraciones del SR. ADN Oktar con respecto a la importancia de esta viajer para comprender dificultades. Adnan Oktar, Arun Yaya. Adnan Oktar, más allá. Los héroes de Siirt, nuestros hermanos heroicos en el sureste. No son muy queridos, Inshallah. Deje que se relajen sabiendo que la comunidad del Islam, todo el mundo turco, se dirige hacia una gran salvación, y esas personas heroicas podrán vivir a gusto, Inshallah. Deben amar, velar y protegerse mutuamente. Deben elevar sus niveles de conocimiento y cultura. Deben tratar todo con humanidad para que sus corazones estén tranquilos. El resultado final será una gran salvación. Pero mira, ayer mismo estaba leyendo el Corán, Alá siempre se refiere a las destrucciones de las personas. La gente de Adutamud, la gente de Faraón, ellos nunca prestaron atención a la palabra de Alá. Y siempre se les infligieron tragedias. Pero hay algo que Alá quiere, en el que insiste. Alá no acepta a esa religión sin problemas y sin dificultad. Una concepción tradicional ha crecido entre la gente. Se imaginan que nacen, crecen, van a la escuela, rezan y llevan una vida sin incidentes. Si es necesario, irán a estudiar a Europa, tendrán negocios, se casarán, tendrán hijos, orarán y morirán. Pero no veo tal vida en el Corán. Si alguien más lo hace, déjame decírmelo, pero no hay nada de eso. Al contrario, Alá dice, ¿o suponías que entrarías al jardín sin enfrentarte a los que venían antes? Surat Al-Baqara, 214. Por supuesto, los creyentes se someten a pruebas severas. Para que todos puedan elegir una vida tan fácil. Podría haberlo hecho yo mismo, y también Suleiman il-Mitunaan. Entonces, ¿podría Bediüzzaman? No podría. Y también Abdulhakim Arbasi y Ali Haidar Efendi. Ninguno de ellos lo hizo. No se trata de que alguien pueda decir, dejemos que los santos sigan adelante, mientras nos sentamos y observamos. Podrían haber asegurado su propia salvación. No tendrían efecto en nuestra salvación. Así que todos deben compartir el mismo espíritu que el de Bediüzzaman, Suleiman il-Mitunaan o Abdulhakim Arbasi. Por supuesto. Estoy emitiendo una advertencia. Estoy diciendo la verdad. Estamos en la era del Mahdi, Grandes cosas están sucediendo en la era del Mahdi, Habrá climas de gran sufrimiento. Por supuesto. Estoy emitiendo una advertencia. Estoy diciendo la verdad. Estamos en la era del Mahdi, Grandes cosas están sucediendo en la era del Mahdi, Habrá climas de gran sufrimiento. Por supuesto. Estoy emitiendo una advertencia. Estoy diciendo la verdad. Estamos en la era del Mahdi, Grandes cosas están sucediendo en la era del Mahdi, Habrá climas de gran sufrimiento. Justicia bajo cualquier circunstancia. Justicia significa ser justo e imparcial al ofrecer soluciones a los problemas entre las personas. Sin embargo, aquellos que no viven según los valores del Corán, generalmente no se conducen con un sentido de justicia. Muchos factores externos pueden tener un impacto positivo o negativo en sus decisiones. Una persona puede dar preferencia a la parte que se siente más cercana a sí misma, o sus propios intereses pueden influir en el veredicto, o puede desviarse de la justicia por el bien de las inclinaciones personales. La desviación de la justicia estricta es a menudo mayor hacia aquellos a quienes uno no le gusta. Los rencores y el resentimiento nublan la mente y hacen que sea difícil tomar una decisión a favor de la parte menospreciada. La rabia que se guarda en el corazón puede impedir que una persona reconozca los derechos de la otra parte. Por esta razón, Alá trae una atención especial a este escollo y advierte a los creyentes contra esto. ¿Tú qué crees? Muestra integridad por Alá, dando testimonio ante la justicia. No permitas que el odio hacia un pueblo te incite a no ser justo. Ser justo. Eso está más cerca de la atención. Ten miedo de Alá. Alá es consciente de lo que haces. Surat Al-Maida, 8. De acuerdo con el verso, los musulmanes nunca cometen injusticias con ningún individuo o sociedad por parentesco, resentimiento o por intereses personales. No importa cuál sea la creencia, ideología o filosofía de alguien, o su actitud hostil hacia los musulmanes, un verdadero creyente siempre lo trata con justicia. La emoción no lo impulsa a tomar decisiones injustas, e incluso cuando es contrario a sus propios intereses, no oculta ni distorsiona la verdad. Difundiendo buenas nuevas del paraíso te hemos enviado con la verdad, trayendo buenas noticias y avisándoles. No hay comunidad a la que no haya llegado un advertidor. Sura Fatir, 24. Junto con las advertencias, los musulmanes también son responsables de dar buenas noticias. El Corán se reveló tanto como una advertencia como para traer buenas nuevas. En ella, Alá da el estímulo del paraíso para las personas de excelencia moral. Siempre que sean pacientes, sinceros, justos y modestos, Alá promete a los musulmanes que practican muchas recompensas en el más allá.
El paraíso es tan glorioso en términos de su arte, riqueza y magnificencia que nada en este mundo se puede comparar con él. Todo lo creado allí es de una belleza sin precedentes. La alegría, la felicidad y el alivio que experimentarán las personas en el paraíso tampoco tienen paralelo. En el Corán, Allah da informes detallados del paraíso que son una fuente de gran entusiasmo para los musulmanes. Contemplar el paraíso motiva a los musulmanes y los alienta a hacer esfuerzos serios para lograrlo. Sabiendo que Allah recompensa generosamente todo el bien hecho por su causa, el musulmán se siente más dedicado a él. Allah también ofrece recompensas a los musulmanes en este mundo, la dominación de los valores islámicos en todo el mundo, el descenso del profeta Jesús, en los últimos tiempos, el alivio del corazón, la victoria sobre los incrédulos, la herencia de abundantes riquezas y una buena vida se encuentran entre los mencionados en el Corán. Cada uno es un incentivo adicional y una fuente de alegría para los musulmanes. Es un acto de adoración para los musulmanes transmitir estas buenas noticias. Por lo tanto, Allah se refirió a los profetas como aquellos que dan buenas noticias, así como advertencias. Las noticias sobre la mejora de los musulmanes en el sentido material o espiritual, sus éxitos, la ayuda y la protección de Allah, y sus victorias fortalecen la moral de los creyentes, al tiempo que desalientan y aterrorizan a los hipócritas y no creyentes. Recordando la voluntad de Allah mientras hablamos del futuro. Allah creó al hombre como un ser atado por el tiempo y el espacio, mientras que él no tiene límites y los abarca, ya que es él quien los creó. Por su propia naturaleza, el hombre está limitado al tiempo y al espacio, pero Allah ve el tiempo y el espacio tanto desde dentro como desde fuera y los mantiene bajo su control. Esto significa que Allah conoce el principio, el final y la duración de la vida de todos simultáneamente. Para Allah, no hay un lapso de tiempo entre el comienzo del universo y el día del juicio, sin embargo, el hombre percibe esto como un período infinitamente largo. Pero así como podemos ver el principio y el final de un criterio, Allah puede ver el principio y el final del universo de una vez. Por lo tanto, el pasado, el presente y el futuro son parte de un destino que Allah ha predeterminado. Allah nos lo ha revelado en el Corán a través del concepto de destino. El hombre nunca puede escapar de su destino. En resumen, el futuro del hombre solo puede configurarse de la manera en que Allah lo predetermina. Por lo tanto, en el Corán, Allah ordena a las personas que digan, si Allah quiere, al tiempo que expresan sus planes en el futuro. No importa lo que una persona pueda esperar que suceda, nada sucede excepto lo que Allah quiere. Los musulmanes tienen fe en el hecho de que solo ocurrirá lo que Allah quiere, por lo que los creyentes nunca hablan con certeza sobre el futuro, ni siquiera sobre el momento siguiente. En su lugar, dicen, Insha Allah, que significa, si Allah quiere. Nunca digas nada, lo haré mañana. Sin agregar, si Allah quiere. Punto. Surat Al-Kahf, 23-24, no perseguir lo que uno no tiene en conocimiento personal de las personas deben lograr una certeza basada en su conciencia sobre cualquier pensamiento o creencia que viven, defienden y difunden. Seguir cualquier ideología, persona o causa sobre la cual uno no tiene conocimiento está prohibido en el Corán. Además, Allah afirma que en el día de la resurrección, las personas serán responsables de lo que crean que es verdadero y se propagan con sus ojos, oídos y corazones, no persigáis aquello de lo que no tienes conocimiento. La audición, la vista y los corazones serán cuestionados. Surat Al-Isra, 36. El único sistema de pensamiento de cuya autenticidad el hombre puede estar seguro es el que Allah explica en detalle en el Corán y la Sunna de nuestro profeta, Sa'as. Por lo tanto, los musulmanes rechazan cualquier creencia que no sea compatible con el Corán y la Sunna, así como con sus conciencias. Para que un musulmán apoye a un individuo o una idea, es necesario que esa idea se ratifique tanto en el Corán como en la Sunna y que el individuo actúe dentro de los límites de la moral coránica. Además, un creyente habla con cuidado meticuloso mientras explica, promueve o comunica cualquier tema científico, social o religioso. No participa en ninguna asociación comercial o social que no se ajuste a la moral islámica. Cualquier idea que no tenga fundamentos sólidos no puede ganarse el apoyo de un creyente. Por lo tanto, no anhelando la riqueza de los incrédulos. No dirijas con nostalgia lo que hemos dado a algunos de ellos para que disfruten. Punto. Surat Al-Hijr, 88. Allah deja claro en el Corán que él puede otorgar riqueza tanto a los no creyentes como a los creyentes. Sin embargo, las razones no son las mismas. La riqueza que se da a los creyentes es una manifestación de la promesa de Allah de una buena vida en este mundo debido a su excelencia moral. Allah ha revelado que hará de los musulmanes sus herederos de las riquezas del mundo. Pero para aquellos a quienes Allah le otorga abundantes riquezas, aunque sean enemigos de él y su religión, tiene un propósito diferente. No dejes que su riqueza y sus hijos te impresionen. Allah solo quiere castigarlos por ellos en este mundo, y que expiren mientras son incrédulos. Surat At-Tawbah, 85. El dinero, la propiedad, los adornos, los muebles opulentos, la ropa u otros medios materiales son solo corrupción para quienes niegan la existencia de Allah e insisten en la incredulidad. Estos favores sirven para revelar el grado de su ingratitud y negación de Allah. En su sabiduría, Allah puede castigar a las personas de varias maneras. Un incrédulo puede ser afligido con formas de castigo que desconoce, como una aflicción que se apodera de su corazón. Una situación que se considere ventajosa puede convertirse en una decepción para él en el más allá. Por esta razón, el anhelo por todo lo que se le ha otorgado a un incrédulo no cumple con la moral del Corán. La moral y la piedad musulmanas deben ser fuertemente admiradas. Por esta razón, Allah ha ordenado que la riqueza de aquellos que no practican la moral religiosa no debe despertar ninguna admiración dentro de un creyente.
Tampoco debe su forma de vida, sus posesiones o cualquier otra cosa. Llamando a otros al camino de Alá con métodos sabios y buenos y sin aplicar coerción, llama al camino de tu Señor con sabiduría y justa admonición, y discute con ellos de la manera más amable. Tu Señor sabe mejor quién está equivocado en su camino. Y Él sabe mejor quiénes son guiados. Surat An-Nahl 125. El Islam es aceptable para Allah solo cuando una persona vive con sinceridad, buena voluntad y felicidad, y solo cuando la persona lo consiente. Allah ha revelado esta cualidad de la religión en muchos versos del Corán. Por ejemplo, una persona que ora 5 veces al día debe hacerlo voluntariamente y con amor por Allah. O si alguien da regalos de sus posesiones, debe hacerlo de buena gana y amorosamente, para que su acto de adoración sea aprobado a la vista de Allah. Alguien se convierte en musulmán cuando puede reconocer a Allah a través de su intelecto y en su corazón. Además, debe ser consciente del propósito de sus deberes religiosos. Y debe ser consciente de por qué realiza estos actos de servicio. Esto viene de su apego a la religión musulmana y su creencia absoluta en la existencia de Allah. Por esta razón, él realiza los requisitos de los valores morales religiosos de buena gana y amorosamente. Por lo tanto, el Islam es una religión cuya verdadera práctica depende de la elección voluntaria del individuo. Por lo tanto, no hay obligación de aceptar el Islam. Alá no espera que los musulmanes presionen a los que no se inclinan hacia el Islam, ya que la religión adoptada bajo la opresión no es aceptable a su vista. Adoptar la religión sin sinceridad y solo por la presión de otros no tendrá validez ante Allah. Por lo tanto, no hará ninguna diferencia para que nadie practique la religión con este tipo de moralidad. Comunicar la religión del Islam a otros debe ser una invitación hecha con palabras amables, como un llamado a una relación con Allah. En el Corán, Alá revela que no hay coerción en la religión, no hay compulsión en lo que concierne a la religión. La orientación correcta se ha vuelto claramente distinta del error. Cualquiera que rechace los dioses falsos y crea en Alá ha agarrado el asidero más firme, que nunca cederá. Alá es todo lo que oye, todo lo sabe. Surat al-Baqara, 256. En cumplimiento de la moral del Corán, al explicar la religión de Alá, los musulmanes emplean el mejor estilo que avivará el amor en los corazones de las personas hacia el Islam. Deben ser amables y pacientes. Cuando las personas puedan amar y respetar a los musulmanes, serán receptivos al sistema de creencias que les otorga excelencia moral. Por lo tanto, la palabra correcta será importante para ablandar sus corazones al Islam. Recordando a Allah cuando uno olvida algo. El hombre es un ser de imperfección, mientras que solo Alá es autosuficiente. Esto es porque Alá creó al hombre con debilidades. Una de las debilidades del hombre es el olvido, nadie está libre de eso, no importa cuán inteligente pueda ser. Admitir esta debilidad hace que uno reconozca su dependencia de Allah. En cierto modo, esto se debe a que una persona puede afirmar que existe solo a través de su memoria. Toda la información relacionada con su identidad, creencias, hechos, placeres, hábitos y modo de vida se guardan en la memoria. Sin embargo, Alá puede permitir que uno olvide el final de la oración que está hablando y, si lo desea, puede hacerle olvidar toda su vida en un instante. Para darse cuenta de sí mismo, el hombre necesita a Alá, que le permite mantener la información en su memoria en todo momento. Si Alá debe tomar un pedazo de información de la mente de una persona, no tendrá ningún poder para recuperarla. En tal estado de impotencia, todos deben refugiarse en Allah y buscar su ayuda. Punto. Recuerde a su Señor cuando lo olvide, y diga, espero que mi Señor me guíe a algo más cercano a la orientación correcta que esto. Surat al-Kahf, 24. Recordar algo que uno ha olvidado y tener éxito en cualquier objetivo particular es posible solo por la voluntad de Allah. Por lo tanto, el único recurso es orar por guía. No perder la esperanza en la misericordia de Allah. Di, de mí, mis siervos, ustedes que se han rebelado contra ustedes mismos, no se desesperen de la misericordia de Allah. Verdaderamente Alá perdona todas las acciones equivocadas. Él es el perdonador, el más misericordioso. Surat Az-Zumar, 53. En muchos versículos del Corán, Alá menciona que los musulmanes, incluso aquellos que más temen a Alá, pueden cometer errores. En este verso, seguramente Alá trae alivio a sus corazones, ya que el musulmán que se equivoca puede sentir gran pesar, pena y culpa. Alá sabe que los musulmanes son muy cuidadosos al mejorar sus deficiencias. En el Corán, él da ejemplos de profetas que han obtenido su aprobación para demostrar que cada persona puede cometer errores. Por lo tanto, estos consuelos alentadores y refrescantes evitan que los musulmanes se desesperen después de haber cometido un error. Alá ha prometido perdonar los errores de una persona sin excepción, si esa persona lo lamenta y se arrepiente de lo que ha hecho. Pero a pesar de los muchos consuelos en el Corán que refrescan el espíritu y dan esperanza, muchos seres humanos todavía no admiten que cometan errores, de manera ignorante. A pesar de las buenas noticias anunciadas en el Corán, después de cometer un error, se envuelven en la desesperación y se vuelven ansiosos y desanimados, lo que es un comportamiento totalmente incorrecto. Un individuo que se niega a reconocer los errores que ha cometido por orgullo y arrogancia es enormemente infeliz por lo que ha hecho. Tiene problemas para aceptar que es una criatura propensa a cometer errores y tomar decisiones erróneas, y cuyas acciones y palabras pueden estar equivocadas. Él no considera que la perfección y la libertad del error pertenezcan solo a Allah. Él quiere ser perfecto él mismo. Pero no puede, y el hecho de que algunas de sus actitudes sean erróneas, lo lleva a la desesperación. Debe recordarse que la tendencia a errar y pecar, aunque sea un creyente firme, lo hace más consciente de la perfección de Allah. Uno puede concebir la perfección solo cuando ha experimentado la imperfección.
La conciencia de sus propios fracasos y debilidades le permite apreciar mejor la absoluta perfección de Allah. Tendrá una clara concepción de que Él es exaltado por encima de todo mientras mide a ella con su verdadera medida y lo glorifica con alabanza. Honestidad. La mentira es frecuentemente empleada por algunos de los que tontamente evitan la moral del Corán para engañar a otros. Varios motivos hacen que un hombre mienta: para evitar las críticas de los demás, para sentar las bases de un argumento deshonesto o para alcanzar la superioridad. Sin embargo, no importa cuál sea la razón, este es un acto prohibido por Allah. En el Corán, Él alaba a los que son sinceros y maldice a los mentirosos. Si alguien discute con usted sobre él después del conocimiento que le ha llegado, diga: entonces venga. Llamemos a nuestros hijos y vuestros hijos, a nuestras mujeres y vuestras mujeres, a nosotros mismos y a ustedes mismos. Entonces hagamos una súplica sincera e invocemos la maldición de Alá sobre los mentirosos. Sura Al-Imran, 61. Cada palabra inexacta pronunciada con la intención de engañar a alguien es una mentira. Pero una persona puede decir algo incorrecto involuntariamente o simplemente por olvido. Una persona que no busca engañar a otro, no pierde tiempo en corregir sus palabras. Sin embargo, una mentira deliberada se basa en una mala intención. El mentiroso tiene un propósito. Por lo tanto, Allah lo hace responsable por sus intenciones. Como se ordena en el versículo a continuación, los musulmanes siempre deben decir la verdad. ¿Tú qué crees? Tener taqwa de Allah y decir la palabra correcta. Surat Al-Ahzab, 70. Incluso si una palabra no intencional se escapa de su boca en un momento sin vigilancia, un musulmán lo compensará de inmediato. Nunca intentará deliberadamente engañar a alguien, sabiendo que tendrá que dar cuenta de sus acciones en el más allá, porque esto es algo que debe ser condenado tanto en el más allá como en este mundo. Nuestro santo profeta, Sas, nos dice esto en los hadices sobre cómo evitar decir mentiras. Las criaturas menos adorables a la vista de la en el día de la contabilidad son los mentirosos, los orgullosos y los que albergan un odio implacable por sus hermanos en sus pechos. Imam Ghazali, y Ulumuddin, volumen 3, p. 355, el profeta dijo: la veracidad conduce a la justicia, y la justicia conduce al paraíso. Y un hombre sigue diciendo la verdad hasta que se convierte en una persona veraz. La falsedad conduce al fajur, es decir, la maldad, y al fajur, la maldad, conduce al infierno, fuego, y un hombre puede seguir diciendo mentiras hasta que esté escrito ante un mentiroso. Sahih Bukhari, volumen 8, libro 73, número 116, Sahih Muslim. No confiar en personas cuyas palabras no son confiables en la búsqueda de la verdad. El Corán nos aconseja consultar a otros en situaciones donde la experiencia o el conocimiento de uno mismo es insuficiente. A menudo, cuando los musulmanes temen haber cometido un error, buscan consejos sobre cómo encontrar la acción correcta y evitar acciones incorrectas. Es decir, el objetivo de buscar consejo es descubrir qué es lo correcto y apropiado. Sin embargo, no todos tienen la sabiduría y la honestidad para tomar las decisiones correctas o para dejar de lado sus propios intereses. También hay personas cuyas palabras no se pueden confiar. Cualquiera que dé consejos debe poseer cualidades particulares, la principal de las cuales es la fe en Allah. Solo actuando de acuerdo con su conciencia puede una persona hacer una evaluación correcta de una situación y explicársela a otra persona, incluso si tal explicación no es en su mejor interés. Su amor y temor a ella lo hacen concienzudo y confiable. Cualquier persona que no emplee su conciencia y muestre fallas morales no tiene la capacidad de ver la elección correcta ni la capacidad de guiar a otra persona a la verdad. En consecuencia, un musulmán debe ser meticuloso al elegir a sus asesores. En el Corán, Allah prohíbe la obediencia a las personas malvadas y deja en claro el tipo de persona cuyas palabras y advertencias no son confiables. Alguien que transgrede fácilmente los límites de Allah, pero no obedezcas a ningún vil jurador de juramentos, a cualquier aficionado, insensato, malvado, grosero y, además, despreciable, simplemente porque posee riquezas e hijos. Cuando se le recitan nuestros signos, dice: solo mitos de pueblos anteriores. Surat Al-Kalam, 10-15, y en otro verso, Allah revela que hay dos tipos de individuos que no deben ser escuchados, por lo tanto, espera pacientemente el juicio de tu Señor. No obedezcas a ningún malvado hombre ingrato entre ellos. Surat Al-Insan, 24, en el Corán, Allah revela claramente en quién debe confiarse su palabra, es decir, en cuya guía y consejo se debe confiar. De acuerdo con esta distinción, cuando se trata de su bienestar material y emocional, un musulmán nunca debe actuar siguiendo el consejo de mentirosos, chismes o agresivos, personas argumentativas, que ignoran fácilmente los límites establecidos por Alá o las personas engañosas o sarcástico. Ser resuelto en la adoración. Él es el Señor de los cielos y la tierra y todo lo que hay entre ellos, así que adórenlo y perseveren en su adoración. ¿Conoces algún otro con su nombre? Sura Maryam, 65. Ser resuelto, es ser firme en su propósito y persistente en él. Alá ordena a los musulmanes no solo que realicen actos de adoración, sino también que estén resueltos a realizarlos. Sin embargo, algunas personas tienden a limitar el concepto de ser resuelto en la adoración a ciertos actos obligatorios, como la oración regular, la limosna, el ayuno o la peregrinación. Por supuesto, los creyentes deben realizar estos actos de adoración de una manera completa y perfecta. En su verdadero sentido, sin embargo, la adoración significa ser un sirviente. Es decir, las actitudes, el comportamiento de una persona y todo lo que hacen para servir a ella son actos de adoración.
El cumplimiento de lo que se ordena en el Corán comprende muchos actos obligatorios importantes de adoración, y es en sí mismo un acto de adoración. Acciones tales como realizar la oración 5 veces al día, controlar el temperamento, hablar con amabilidad y amabilidad, advertir a las personas del más allá, evitar los pensamientos perversos y abstenerse de una disputa inútil son actos obligatorios de adoración. Por lo tanto, sin embargo, la resolución de los musulmanes será puesta a prueba. Las historias de profetas y creyentes del pasado retratan eventos mediante los cuales se probó su perseverancia. Los tiempos difíciles se muestran como oportunidades invaluables para demostrar la lealtad de un musulmán a Alá. Los ataques, verbales y físicos de los incrédulos se encuentran entre los casos en que se prueba la lealtad de un musulmán a su religión. Las enfermedades, la sed, la inanición, el agotamiento, las amenazas y las situaciones que ponen en peligro la vida también son pruebas para los creyentes. Habrá muchas veces cuando un musulmán debe perseverar para vivir de acuerdo con los valores morales del Islam. También hay momentos en que Alá concede a los creyentes favores como la salud, la fuerza, la riqueza o el poder. Estas también son oportunidades invaluables a través de las cuales pueden demostrar su compromiso con la religión de Allah. Es decir, los musulmanes serán evaluados con dificultad y facilidad, pero ninguno de ellos debería desviarse de la conducta justa. Advertencia de castigo. La filosofía básica de una sociedad que no vive de acuerdo con los valores del Corán es que el hombre es responsable ante sí mismo. De acuerdo con esa forma supersticiosa de pensar, el hombre solo necesita proporcionar las mejores condiciones para sí mismo y rodearse del ambiente más cómodo que pueda. Él no asume ninguna responsabilidad hacia las vidas de los demás. Siendo este el caso, la mayoría de las personas asumen que son responsables solo de su propia adhesión a los valores religiosos y, por lo tanto, se distancian de cualquier responsabilidad de comunicar el mensaje de Allah a otros. Desde el punto de vista coránico, sin embargo, la realidad es bastante diferente. Una de las responsabilidades de un musulmán es transmitir la religión del Islam a las personas que lo rodean y alentarlos a creer en Allah. En el Corán, Allah revela esto en las palabras: tú que estás envuelto en tu manto, levántate y advierte. Surat al-Mudaththir, 1-2. Cada musulmán también es responsable de llamar a otros al Islam. El creyente quiere que todos compartan su alegría en el Islam. Su objetivo es comunicar la existencia de Allah a todos, hacer que las personas se den cuenta de que serán llamados a rendir cuentas en el más allá y describir cómo el infierno es un verdadero lugar de tormento para aquellos que no obedecen los mandamientos de Allah. Para un musulmán, estos deberes son mucho más importantes que el comercio, la comodidad o el entretenimiento. Para comunicar la religión de a la gente, hacen lo que sea necesario, incluso si eso significa abandonar el hogar o las posesiones. En el Corán, Allah se dirige a su profeta, Sas, y a todos los creyentes, diciendo: adviértales sobre el día del amargo arrepentimiento cuando el asunto se resuelva. Pero ellos no toman nota. No tienen fe. Sura Maryam, 39. Oraciones que los creyentes deben recitar al menos una vez en sus vidas. Allah revela porque los musulmanes deben orar en muchos versos del Corán. La oración nos lleva a lo que ya existe en nuestros destinos. Es Allah quien determina nuestro destino y quien nos hace orar. La oración es una de las observancias religiosas más importantes para un musulmán. Un creyente que ora conoce su debilidad ante Allah y siempre se somete a él. A cambio de sus oraciones, puede esperar ser un sirviente valioso que posea taqwa a la vista de Allah. En un verso Allah revela: diga, que tienen que ver mi Señor contigo si no lo llamas. Surat al-Furqan, 77. Este capítulo contiene algunas de las oraciones reveladas en el Corán que los creyentes deben recitar al menos una vez en sus vidas. Comilla doble. Hay algunas personas que dicen: Señor nuestro, danos lo bueno en el mundo. Ellos no participan en la otra vida. Y hay otros que dicen: Señor nuestro, danos bien en el mundo, y bueno en el más allá y salvaguardar nosotros desde el castigo del fuego. Sura Al-Baqara, 200-202. El mensajero tiene fe en lo que le ha sido enviado de su Señor, y también los creyentes. Cada uno tiene fe en Alá y sus ángeles y sus libros y sus mensajeros. No diferenciamos entre algunos de sus mensajeros. Ellos dicen: oímos y obedecemos. Perdónanos, Señor. Usted es el fin de nuestro viaje. Surat Al-Baqara, 285. Nuestro Señor, no llevemos a hacer una tarea si olvidamos o hacer un error. Nuestro Señor, no haga nada en nosotros como el que usted ha colocado en los anteriores de nosotros. Nuestro Señor, no se coloca en nosotros. Cargar, no tenemos la fuerza de conocer y nos poner nosotros, nos perdonemos, y tenemos la misericordia con nosotros. Usted es nuestro Maestro, así que nos ayuda contra el pueblo de Kafirún. Surat Al-Baqara, 286. Nuestro Señor, no haga nuestros corazones juntos después de que nos ha guiado nosotros. Y denos la misericordia de usted. Usted es el que da todo. Sura Al-Imran, 8. Nuestro Señor, usted es el recuerdo del hombre a un día que no hay duda. Allah no romperá su promesa. Sura Al-Imran, 9. Aquellos que dicen: Nuestro Señor, tenemos la fe, porque nos perdonemos nuestras acciones incorrectas y nos salvemos de la castigación del fuego. Surat Al-Imran, 16. Todo lo que dijo fue: Señor nuestro, perdona nuestras acciones mal y cualquier exceso que fuimos en lo que hicimos y hacemos nuestros pies firmes y nos ayudan a kafir contra estas personas. Sura Al-Imran, 147.
Aquellos que recuerdan a Allah, de pie, sentados y acostados sobre sus costados, y reflexionan sobre la creación de los cielos y la tierra, nuestro Señor no ha creado esto para nada. Gloria sea con usted. Asegúrese de nosotros del castigo del fuego. Sura Al-Imran, 191. Nuestro Señor, aquellos que ustedes colocó en el fuego, usted ha integrado su ingreso. Los incorrectos no tienen ayuda. Sura Al-Imran, 192. Nuestro Señor, hemos escuchado a un llamador llamamosos a la fe. Tengamos la fe en tu Señor. Y tenemos a la fe. Nuestro Señor, nos podemos nuestras acciones incorrectas. Borra nuestras acciones malas de nosotros y nos llevamos a nosotros con nosotros son verdaderamente buenos. Sura Al-Imran, 193. Nuestro Señor, denos lo que nos ofrece más a través de tus mensajeros, y no nos llegas al día de levantarse. No rompas tu promoción. Sura Al-Imran, 194. Cuando escuchan lo que le han enviado al mensajero, ven sus ojos llenos de lágrimas por lo que reconocen de la verdad. Dicen, nuestro Señor, tenemos la fe. Esto nos escribe entre los testigos. Surat Al-Maida, 83. Cuando vuelvan sus ojos hacia los compañeros del fuego, dirán, nuestro Señor, no me ponte con el pueblo de los incorridos. Surat Al-Araf, 47. Dijeron, hemos ponido nuestra confianza en Allah. Nuestro Señor, no hagamos un objetivo para este pueblo incorrecto. Sura Yunus, 85. Y nos rescatamos, por tu misericordia, de este pueblo kafir. Sura Yunus, 86. Diciendo, gloria sea a nuestro Señor. La promesa de nuestro Señor está realmente cumplida. Surat Al-Isra, 108. Cuando los jóvenes se refugiaron en la cueva y dijeron, nuestro Señor, véngase de la misericordia directamente de usted y abren el camino para que nosotros hemos llegado a la dirección de nuestra situación. Surat Al-Kahf, 10. Nunca digas nada sobre, lo haré mañana. Sin agregar, si haya wills. Recuerda a tu Señor cuando olvidas, y di, esperamente mi Señor me guiará algo más cercano a la dirección correcta que este. Surat Al-Kahf, 24. Hubo un grupo de mis siervos que dijo, nuestro Señor, tenemos la fe, por lo que nos perdonecemos y tenemos la misericordia de nosotros. Eres el mejor de los mercifulos. Pero te burlaste de ellos para que te olvidaran, de recordarme mientras te reías de ellos. Surat Al-Mu'minun, 109-110. Diga, mi Señor, perdónalo y sea merciful. ¿Eres el mejor de los mercifulos? Surat Al-Mu'minun, 118.